Dos tipos con capa presentan Batman, el podcast. Algunos ñoños, nerdos y chavorrucos como tú y como yo, solo queremos ver el mundo arder. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, no te tardes. Ya estamos aquí de regreso con un episodio muy esperado por todos nosotros. Amigo Varilla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo andas? Bien, muchas gracias. Ya saliendo de una operación, pero ya todo bien. Excelente. Te deseamos mucho éxito en tu recuperación. Te vemos muy bien, ya con muchos kilos menos después de que te quitaron no sé cuántos órganos. Eso te hace más ligero para poder pelear y andar brincando por las azoteas, lo cual es una gran ventaja. Así que deseamos que te recuperes con mucho éxito. Y hoy, especialmente de regreso, el padrinaxo de este Batipodcast, el doctor Hugo Strange. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, aquí enterándonos de la batiliposucción de Varilla. Entonces, exactamente. Sí. No, pues pronta recuperación. Sí, por ahí nos dijeron que andabas algo delicado la semana pasada, pero parece que ya bien sí, para ya lavar. Y pues yo, como siempre, gracias por la invitación y a ver qué podemos hacer. No, pues gracias a ustedes. Este tema, pues bueno, ya lo habíamos platicado desde en alguno de los episodios que ya habíamos grabado juntos aquí con el Doctor Strange y el Batman de Celaya y su inseguro servidor. Pues hablar de esta gran trilogía que sin duda pues está puesta, amigo Varilla, pues la verdad como como un hito en la pues en la historia de Batman, ver esta trilogía y para entender cine. Si me congelé yo, se congelaron, sí, el multiverso conspiró contra nosotros, pero creo que hubo un lapsus brutus. Sí, ya regresamos, ¿no? Recordamos que estamos en vivo, amigos, así que pues todo esto es parte del show. Amigo Varilla, decíamos que pues esta trilogía sin duda para todos los fanáticos de Batman pues es sí o sí una obligación pasar a verla, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia con estas movies. Yo sé que son pues de tus favoritas y que pues ese traje fodongo del que hablaremos más tarde también. Para nada, yo creo que es el mejor traje, el del Caballero de la Noche y el Caballero de la Noche Asciende. Yo creo que para mí es de los mejores trajes que ha tenido Batman. Pero pues bueno, mi experiencia es que me acuerdo que fui a verla, ya me acordé con quién fui a verla. Fui con mi hermana, pero mi hermana ahí tenía un monillo que la andaba pretendiendo. Y yo, pues bueno, yo en ese momento yo creo que... Un guasón cualquiera. Sí, yo creo que tenía como unos 11 o 12 años cuando la fui a ver. Pues, ¿qué edad tienes? ¿Quién sabe? Bueno, es que yo, sí, o sea, más o menos como esa edad, más o menos 12 o 13 años por ahí. Entonces, mi hermana nunca... En ese momento, o sea, ahorita ya más, pero en ese momento como que nunca me juntaba. Y resultó que me dijo, oye, ¿no quieres ir a ver Batman? Y dije, pues a huevo. Pero después resultó que iba a ir ahí como de chaperón porque ahí... Es correcto. Y fui a ver la de Batman Inicia y para mí pues, estuvo muy perrona porque era una película que estaba esperando desde hace mucho tiempo porque salió la de Batman y Robin. Sí. Y se esperaron muchísimo tiempo en sacar una película. Entonces yo me la pasaba como investigando en revistas o cosas así, de que las teorías de que las películas de Batman y cosas así, me acuerdo que también decían que Leonardo DiCaprio iba a ser Robin y ese tipo de cosas. Y ya después resulta que iban a volver a reiniciar las películas y pues ya salió con eso. Esa es mi experiencia con esas películas.
Fíjate que sí, la verdad es que fue una película muy esperada justamente por eso, porque pasó mucho tiempo y la gente estaba deseando ver una película pues más de adultos, ¿no, Pastrana? También una película ya un poquito diferente, ¿no? Después de esas películas muy coloridas, decíamos animadas, extravagantes, llenas de personajes medio chuscos y de todo aquellas cosas de los pezones y demás, pues llegamos como a estas películas más serias, ¿no? Bueno, yo tenía como 8 años cuando salieron esas películas, entonces no sabrá decirte. No, sí, creo que pues, logró algo que nadie esperaba, que hasta la fecha creo que es lo que le ha hecho envejecer, que precisamente es esto, ¿no? Como regresar al Batman más dramático, más serio, un Batman más oscuro, ¿no? O sea, como que eso fue lo que cambió. Sí, de hecho, Rito. Perdóname que te interrumpa, amigo, y voy a hacer una pausa. Pastrana es tan joven que apenas le está saliendo el cabello. Fíjate, o sea, apenas ahí vamos. Ahí estoy. Aquí el único anciano, aquí el único anciano soy yo. Aquí el único anciano soy yo. Fíjate que ahorita que mencionas justamente, amigo, perdóname que te interrumpí, es cierto que pues era eso, una película como muy esperada, empezó a publicitarse, digamos, en medios que no eran necesariamente medios para jóvenes, sino de alguna manera, pues, la gente adulta empezó a escuchar sobre la película, se empezó a hablar justamente de que había una trama muy diferente a las que se habían venido publicando, digamos, filmando, y eso pues atrajo como la atención de muchos adultos, de muchas personas que finalmente empezaron a pensar que podría ser interesante volver a ver, como decía Varilla, pues cómo la saga acaba iniciando, ¿no? Hay que recordar que de alguna manera por allá en esos años, porque estamos hablando pues de los principios de los años 2000, cuando Pastrana tenía 8 años y Varilla 13 años, que de alguna manera pues estaban surgiendo películas de superhéroes que de alguna manera eran un poco más humanas, estaban siendo un poquito más humanizadas, tal vez un poco con el cambio de siglo, ¿no, Pastrana? También eso tuvo mucho que ver, como que el cambio de siglo hizo, pues también trajo muchas cosas, ¿no? Es que yo creo que hubo este cambio de siglo también, bueno, creo que han hablado algo de esto en otros capítulos, en otros episodios, por ejemplo, estaba haciendo ahorita memoria, y corríjanme si me equivoco, pero por ejemplo, lo que mencionabas de dónde fue promocionada, publicitada, que por ejemplo no es como en otras que no sé, McDonald's, no sé, que hablaban en algún capítulo, ¿no? De que ya tenía, incluso antes ya tenían toda la propaganda, la Pepsi, había monitos, y había cosas, claro. Antes ya estaba así como que ya sabían que iba a ir para los más jóvenes, los niños, ¿no? Entonces, y esta película ya no tenía esta ideología, ¿no? O sea, desde el momento que se lo dieron a Nolan, sabían que no iba por ese lado, ¿no? O sea, creo que ya tenía, aunque eran de sus primeras películas, al menos de las primeras como reconocidas, sí ya era tendencia que no iba a ser así, ¿no? Entonces creo que sí lo lograron, ¿no? Cosa que creo que sin meternos en más rollo, DC no ha conseguido, ¿no? Le ha costado. Creo que aquí en este caso fue también su éxito de cambio de siglo, efectivamente. Pues pienso que tiene mucho que ver, por eso me atrevo a pensar que el cambio de siglo tuvo que ver con toda esta ideología de nuevas películas, particularmente, vamos a llamarlas bien estudiadas. Hay que recordar, si vamos un poquito atrás y haciendo un poquito de investigación, que Nolan realmente, pues bueno, utilizó muchísimos recursos literarios, fílmicos, históricos, y la trilogía, aunque es la historia de Batman, que está basada en la historia escrita por Bill Finger y dibujada por Bob Kane y escrita por muchos otros autores a lo largo del tiempo, pues finalmente se atrevió a conectarla con filósofos, con personajes históricos, ¿no, Varilla? Y esto finalmente hizo que la película pues tuviera este dejo de parecer una película dramática con un personaje superheroico, pero no una película de superhéroes, ¿no? ¿Qué opinas, Varilla? Bueno, estaba ahorita viendo en qué año salió la película. Salió 2005 y 2005. No tenía, ya estaba más grande, ya estaba más perico. Sí. Son unos, yo no sé ustedes por qué se quitan años, qué les avergüenza de su vida. No, sí, ya estaba más grande, ya. Claro. Es que pensé que había salido pensé que había salido mucho después, pero no. ¿Y sabes por qué yo sé que sí salió en el 2005? También yo no me acordaría, pero
haciendo la revisión de que dijimos, vamos a hablar de esto en el próximo episodio, me puse a recapitular en la tele y está en HBO, y la de Batman inicia, incluso te aparece así, dice como aniversario, algo así, 20 años de Batman inicia, ¿no? Entonces dije, no manches, exactamente, ahorita se cumplen 20 años, y más o menos por eso lo tenía ubicado, si no, también no tenía como el contexto. Sí, en los años 2000, inicios de los 2000, pues bueno, salieron algunas películas, decíamos, de superhéroes un poquito más humanizados. Podemos recordar tal vez la de los X-Men, que habla de El Hombre Araña, que finalmente también fue un giro diferente y que de alguna manera pues están emparentadas en términos de películas de superhéroes, pero con mucho de dramatismo humano en su contenido, ¿no? En esta parte de Nolan, en cuanto a la parte cinematográfica, pues bueno, también hay que recordar que de alguna manera las películas, aunque hoy nos parecen casi que surgieron una detrás de otra y que las vimos prácticamente a una semana de diferencia, pues tuvieron como 3 años entre cada una para la creación. Begin sale en 2005, Dark Knight sale en 2008 y Dark Knight Rise sale en 2012. Entonces, sí estamos hablando de un periodo de tiempo bastante amplio y algo que no les pasó, que ha pasado con otras sagas, es justamente que no perdieron como su frescura, no te acabaste desconectando de la historia, la traías fresquita, digamos, ¿no? Sí. De hecho, yo tengo una pregunta, ahí tienen, no sé si, como diría la chaviza en los factos, ¿por qué cambiaron a la actriz? Porque las dos actrices a mí siempre me han gustado bastante, ambas, ¿no? Esta Katie Holmes, crush de la adolescencia de los noventeros, pero la Maggie Gyllenhaal también me ha agradado en otras películas, ¿no? Pero nunca supe, y la verdad, ni siquiera ahorita que íbamos a hablar de esto, me puse a investigar y dije, ojalá ellos me saquen de la duda, ¿por qué cambiaron a la actriz el personaje de Rachel? Yo escuché que porque... yo escuché que porque según tuvo ahí problemas con Tom Cruise, o sea, como que Tom Cruise fue el que ahí metió su cuchara para que ya no saliera, o sea, como celos o algo así, como estaba muy metido, bueno, como está muy metido en su religión. Acuérdense que es cienciólogo. Ajá. Sí. Y entonces como que no, pues no sé, como que no permitió que esta morra saliera en la otra película, y pues ya. O sea, no salió. Sí, yo también había escuchado algo parecido. Ya llegaremos a ella y hablaremos un poquito más sobre ella. Pero sí, efectivamente, la prácticamente es la única que desaparece como del cast original, digamos, de que ya no aparece en las siguientes 2 películas. Bueno, además se muere, ¿no? Evidentemente, pero de alguna manera, y entiendo que al final como que ella no se sintió lucidora en la película y así como que al final así como que el Tom Cruise le había de haber dicho algo así como, ni vayas, ahí ni te pelan, no te valoran, eres el juguete de Batman, no vayas, ya no vayas, okay. Algo así, igual ahí si alguien sabe algo, pónganlo ahí en los comentarios, compártanos sus opiniones, lo que sepan ahí de la película, pero bueno, finalmente lo importante o lo que es toca decir es que para muchas personas esta trilogía es la trilogía de lo que se consideraría una de las mejores sagas sobre superhéroes, si no es que las mejores. Para muchos fans de Marvel incluso aceptan que la trilogía de Nolan está catalogada como una gran saga que es pues bastante entera, digamos, ¿no? De principio a fin, que en sus 3 entregas, pues bueno, aunque tiene sus asegúnes y que podemos pensar que en algunas se cae, por momentos se levanta y hay personajes muy buenos y otros pues medianos, momentos muy interesantes, muy chidos y otros que se caen un poquito por flojos. En realidad la historia está como muy, muy parejita, muy fuerte en términos de, como decía, de sus cimientos, de dónde vienen la historia, y creo que eso es un gran acierto, porque finalmente pues tiene muchos antecedentes en los cómics, en otras historias, en otras películas, y de alguna manera pues la película acaba contando como tal, de alguna forma detallada,
el origen de Batman, y eso lo hace como muy interesante. Yo me acuerdo que cuando vi la película de Begins, a mí de principio sí me pareció un poquito aburrida, en el sentido de decía, yo quiero salir ya con un traje, yo ya quiero verlo. Pero bueno, en retrospectiva, pues finalmente era muy importante conocer esta parte, ¿no? Para poder disfrutarlo más adelante, ¿no, Pastrana? Pues fíjate que sí, yo ya había escuchado y coincidía con la idea de que creo que esas pocas trilogías, esas como trilogías citadas, de que la segunda es la insuperable, ¿no? Porque siempre dicen que segundas partes no son buenas y terceras menos a veces, y entonces como que en esta sí la segunda es claro que se come a la primera sin problemas, ¿no? Y de alguna manera, como dices, sin la primera, pues obviamente la trilogía pues, perdería sentido, pero a nivel drama, a nivel acción, a muchas cosas, la 2 se lleva por mucho. O sea, incluso si no ves ninguna y solamente ves la 2, es una pieza cinematográfica, se ve completa, pues. De hecho, el tema, Varilla, si me equivoco, me corriges, es que realmente un poco el tema es ese, que cada una era un tanto autoconclusiva. Y de alguna forma, pues bueno, se puede ver como una saga, evidentemente, y tiene una conexión interesante, pero también es disfrutable, lo cual es muy chido, que te regalen eso y no te dejen un poco como pasó con otras sagas, como El Señor de los Anillos, que decías, ya, por piedad, ya quiero saber qué, porque te quedas ahí picadazo, yo me acuerdo, que estás esperando a ver, dices, voy a morir y no voy a poder verlo a continuación. Y entonces aquí, de alguna manera, bueno, cerró, y hubo como mucho hermetismo en hasta ya muy cercana a la fecha de los estrenos posteriores, sabías realmente de qué iba, y hoy, bueno, ya es casi muy fácil que los spoilers anden por todos lados, por más que quieras evitarlos, y de alguna manera ya saben quién va a ser, qué va a salir, qué va a ser, si hay cameos, si no hay cameos, si va a haber escena final. Hay un montón de cosas. Antes no, como que de alguna manera todavía esa película se mantuvo muy hermética, ¿no? Entonces, eso como que ayudó mucho a que se disfrutara mucho sin spoilers, ¿no, Varilla? Sí, yo me acuerdo que tenía que comprar justamente las revistas, o sea, porque en internet como que no había mucha información. Así es. Y las revistas de cine y este tipo de cosas, o sea, las compraba justamente, y me acuerdo mucho porque compré una donde venía El Caballero de la Noche, y ahí decía que iba a salir este actor de Heath Ledger, del Guasón, y yo ahí sí dije, ay, ¿cómo o sea, yo sí dije eso, pero ya después cuando lo vi dije, no manches, que está muy guapo para Guasón, dijiste. Para Guasón, exacto, sí. Sí, está muy guapo para, y es que al final, bueno, pues es que ese ya será tema de otro episodio, pero los Guasones, bueno, ya hablamos un poco del Guasón, y también hablamos un poquito de ellos, pero sí, justamente como que teníamos tal vez, yo particularmente también debo decir que yo cuando supe que era Christian Bale, así como que dije, ¿what? Sí, o sea, al final, la verdad ni lo conocía. Yo supongo que venía, yo lo conocía así por otras películas, pero sí, yo sí tenía como que mi corazón seguía estando con Tim Burton y con Michael Keaton y demás, entonces como que estaba, de alguna manera podemos pensar, ustedes díganme si comparten su opinión conmigo, que de alguna manera Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, a pesar de que ya sabemos que ese es el momento, el episodio oscuro de Batman, de alguna manera pues había cierta línea fantástica que los conectaba, y de alguna manera seguíamos viendo como ese estilo, y de pronto encontrarnos con un Christian Bale que era más bien un personaje que se veía muy joven, yo siempre pensé que de alguna manera se veía muy delgado, lo cual hoy, pues bueno, dices, pues claro, o sea, todavía no estaba trabajado ni nada, ¿no? Pero creo que su cara de niño ignorante o ingenuo, más bien un poco eso, ayudó a que al final se viera esa construcción del personaje, ¿no, Pastrana? De cómo acaba convirtiéndose y madurando, digamos, ¿no? Pues mira, fíjate que ahí sí es como difícil, bueno, yo intento como contextualizarlo con la época porque, pues en los 90s, que yo veía las películas, yo las veía como niño, ¿no? Entonces como niño Batman me parece como interesante. O sea, por ejemplo, los demás... ¿Siempre fuiste niño?
Sí, yo a los 8 años y fui a todos los estrenos. Oye, o sea, siempre estuviste 13 años todo el tiempo así, te mantenías. Oye, ya. Pues imagínate, sí, es como Pues, sí. cada década, a mis 8 años había una trilogía de Batman que ver, pero esta, la de los 90, tenía la característica, bueno, estas películas muy noventeras, como dijiste tú, George Clooney, Val Kilmer, yo me acuerdo que estaban como en su prime, pero en su prime como entre galanes, acción, este rollo, ¿no? Ya, sí. Pero fíjate que Michael Keaton, aunque es la nostalgia como de que sea el Batman de Tim Burton, porque yo me acuerdo que mi mamá siempre decía y este monito enano, ¿por qué él hace de Batman? Y cuando tú te pones a pensar, si yo conociera a esta edad y me dijeran que Michael Keaton a esa edad iba a ser Batman, no me hubiera agradado, porque no da la vibra de un Batman así como malo, fuerte, tampoco tenía nada, y era muy bajito, es muy bajito Michael Keaton. Sí. Entonces, los otros dos que dijiste, yo creo que sí daban como que esa vibra, pero Michael Keaton, yo porque lo recuerdo como con cariño, porque yo lo vi de niño, y dije, no mames, Batman, ¿no? Pero ya viéndolo en retrospectiva, sí dije, no manches, como que no, como que siento que no era el Batman ideal, pero también estaba en una época que estaba haciendo como cine, como que era una cara necesaria tal vez, no sé, era reconocido y dijeron, pues vamos a poner a Michael Keaton, ¿no? Y tanto así que ahorita se regresó a la de Flash, todo el mundo nada más la fue a ver, porque dijeron, está Michael Keaton otra vez, claro. O sea, la verdad, yo también dije, voy a ver a ese enano ahí de Batman, a ver qué hace ahora, ¿no? Entonces, es como la nostalgia. Ya dijiste 2 veces, ya no digas otra vez enano. Ya, déjenme a mi Batman. Yo creo que eso es lo chido de, por ejemplo, de haber escogido esos actores. O sea, yo creo que, o sea, los que son los 3 mejores, o sea, para mí que es Michael Keaton, Christian Bale y Robert Pattinson, o sea, que dices, es que esos no quedan de Batman, o sea, no quedan de Batman, pero yo creo que eso es lo chido, porque dices, o sea, si lo ves en la vida real, como dices, un enano, no, o sea, ese enano, yo creo que no. Dije. A ver, entonces, si esos 3 son los mejores, haz el ranking, a ver, ¿cuál va primero? Para mí, de Bruce Wayne. De Bruce Wayne, o sea, yo creo que Christian Bale, después el enano y ya Robert Pattinson. Sí. A ver, ¿tú qué opinas, Pastrana? No, pues evidentemente, yo pondría el de Christian Bale, pondría a Pattinson y a Keaton al último. Al último, bueno, yo pero están esos 3 a diferencia de Val Kilmer y George Clooney, por ejemplo. No, bueno, lo que pasa es que es lo que estábamos diciendo. Al final es como categorizar. Decía Varilla por ahí en alguno de los episodios muy iniciales que al final como niños, pues a pesar de que hoy ya lo podemos ver en retrospectiva y decir, pinches actores y el traje con pezones y eso, al final pues es lo que nos dijeron, o sea, nosotros estábamos fascinados con el móndrigo traje, con ver ese güey, no, Varilla, o sea, finalmente digo, como niño, pues al final de cuentas tal vez no, yo sí ya era adulto cuando eso, pero ustedes eran niños, pero yo ya era adulto. Entonces, el asunto es que, vaya, pues sí, que al final de cuentas no es como que fueras un gran crítico cuando eres niño y que te importara que el traje tuviera pezones o no. Tú decías, wow, qué increíble se ve el Batimóvil con los picos, cuernos, orejas, lo que quiera que sean. Entonces, eso pues sí, finalmente hace como que el tema, vaya, pues estábamos encantados dentro de todo, ¿no? Y los juguetes y toda esa parte. Pero finalmente, ya que nuestro tema es esta trilogía, pues habría que recordar, como decía al principio, pues que se trata de una película con un espíritu muy maduro, ¿no? Con un espíritu, pues también, como decíamos, pues en el capítulo pasado, Varilla, pues ya una película oscura en muchos sentidos, ¿no? Ya con una oscuridad temática, psicológica, filosófica, pues social, de muchas formas, que hablaremos un poquito más adelante de ellas, pero cuyo eje central tiene que ver con lo que aquí nuestro psicólogo de cabecera nos lo dijo desde el día 1 que estuvo aquí con nosotros, que es el tema del miedo. El miedo como el gran motor y tema central de esta trilogía, ¿no, Pastrana? La sí, trilogía, claro, se mueve en el miedo como eje rector, ¿no?
Sí, a mí también o sea, creo que ya el miedo, evidentemente, y todos los que pues, son fan del cómic saben que está en la elección del vampiro, de que tiene que ser su símbolo, ¿no? Y todo este rollo, pero en esta Nolan es la base, ¿no? Porque incluso, o sea, aparece constantemente cuando ya el miedo está superado, incluso ya cuando parece como que se pierde del eje, en la última precisamente es cuando le dicen, ¿no? Que él piensa que es fuerte porque ya no tiene miedo a la muerte, ¿no? Y dice, no, o sea, es como de, combatiste tanto el miedo que te pusiste del otro lado, ¿no? De ya no tener miedo y entonces ya no tener como que ese impulso. Y dice, no, es que el miedo de alguna manera acaba siendo necesario, o sea, no lo puedes dejar. Y entonces es como lo interesante, retoma el eje y cierra con esa, como vamos a llamar la enseñanza, moraleja, de el miedo es de alguna manera necesario, no lo puedes quitar. Y que en realidad está en todos los personajes, no solo en el personaje central de Batman. Todos los personajes acaban teniendo miedo de algo en la película y es la razón que de alguna forma conecta con todo lo demás, ¿no? Claro. En esta película o en esta saga pues encontramos muchos simbolismos, entre ellos pues finalmente uno de los más importantes que gira y que se repite, digamos, en las 3 entregas, lo repiten de alguna manera, es el tema del murciélago, del miedo a los murciélagos y cómo Bruce crece en un ambiente con comodidades, pero lleno de miedos, ¿no? Miedo a perder justamente tal vez, ¿no? Todas sus comodidades, ¿no, Varilla? Todos sus seguridades y todo lo que al final, pues podría tener. Digamos que podríamos pensar que Bruce era un niño muy consciente, muy niño, ¿no? De tengo todo esto, pero podría perderlo en cualquier momento y quedarme sin nada, ¿no? Tal vez aquí podemos discutirlo, lo complejo de tenerlo todo y de pronto saber que tienes tanto que si lo pierdes te quedas sin nada, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que más bien era al revés, o sea, más bien no se daba cuenta que lo tenía todo porque así nació, así vivió, así creció hasta los 8 años, matan a sus papás y se da cuenta que pues dice, no, pues, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué pasó? Yo siento que no es como esa parte, o sea, yo siento que es más como que primero lo tuvo todo, no se daba cuenta y después hasta que mató a sus papás ya, hasta que mataron a sus papás. Sí, te iba a decir, esa historia es. Esa historia, debe haber alguna, ¿eh? No dudo que hubiera una historia en la que él acaba siendo también parte de la matazón ahí de sus papás, ¿no? ¿Tú qué opinas, claro, amigo Pistrana, de este tema, ¿no? Vaya, es la parte simbólica, es a lo que me refiero, que todos los personajes al final acaban en su natural andar por la película y su aparición, digamos, a la historia, pues van siendo elementos simbólicos a la trama central, ¿no? Fíjate que es complicado, ahorita escuchando a Varilla la parte de entender a Bruce Wayne, porque también pasa con el personaje de que, bueno, después nos enteramos que es Robin en la tercera parte, de que él se lo dice, ¿no? Y que es como de, aunque él diga, bueno, ahorita por ejemplo Varilla dice que el personaje a lo mejor el niño se da cuenta cuando pierde a sus padres, y creo que sí es una lección dura, pero se ve en la 1 y luego aparece con Robin. Él era un niño, un adulto mimado, porque seguía siendo un niño con mansión y mayordomo, ¿no? Entonces, de alguna manera sí conoce una parte como cruel de la vida, pero de alguna manera le dice Robin, es que, pues, o sea, tú eras huérfano allí. Dice, pero pues yo era huérfano acá, ¿no? O sea, nosotros éramos huérfanos aquí de la calle. Y entonces, y también en la 1 se ve de que pues él estaba tan perdido cuando va al juicio y que quiere matar al que mató a sus padres. Todo este rollo es como de realmente, como que se hunde en el dolor, pero aún así en un dolor de su privilegio de rico, ¿no? Como que es hasta que se vuelve ladrón y que va con razas. O sea, la 1 trata precisamente de eso, ¿no? De como del despertar de este personaje, de que el miedo lo tiene que utilizar a su favor, porque no había entendido eso. Pero un poco forzado, porque al final es como va y se vuelve vagabundo y empieza a su trayectoria ahí medio franciscana ahí en el ostracismo y ¿cómo se llama? Porque pues para saber qué se siente, ¿no? Y poder ser sensible a los
a las necesidades de la gente. Tranquilamente, ¿no? Se puede haber ido a Tulum, por ejemplo, en esta ahorita se puede haber ido a probar ayahuasca y puede haber dicho, ay, estoy pidiendo los camiones con mi guitarra y todo es amor y paz. O sea, es este rollo, ¿no? Como que finalmente, incluso en una parte dice, es que yo no soy ladrón, ¿no? Se junta con los ladrones y dice, yo no soy como ellos, ¿no? Como diciendo, o sea, yo estoy aquí a ver qué se siente, ¿no? Pero pues yo quiero y regreso allí a mi casa y todo bien chido, ¿no? Sí, claro. Pero podríamos pensar, no sé, Varilla, si estás de acuerdo, podríamos pensar que de alguna manera esta experiencia pues le resulta positiva, en el sentido de que sí se logra sensibilizar, digamos, ¿no? Pues sí, o sea, sí. También otra cosa que se me hace interesante de estas trilogías es de que es la primera, más bien de las primeras trilogías que hablan qué pasó con los papás y la historia de cómo se formó Batman, porque en las películas de Michael Keaton, ok, ya sabemos que los mataron en el callejón y eso, ¿no? O sea, pero no sabíamos bien, o sea, que, por ejemplo, acá que el papá construye el tren, que construye los edificios, que es doctor, o sea, no nos hablan de eso en otras películas. Y acá, pues también, en las nuevas películas, o sea, ya sabemos que lo mataron, ya sabemos, pero no sabemos cómo se formó Batman, y en estas sí empiezan desde cero. Entonces, eso es algo que también me gusta de esta trilogía. Sí, claro. Sí, esta trilogía pues está basada, decíamos, en algunos cómics muy, muy importantes también en la comicgrafía o en la comic historia o en la cronología más bien así del personaje. Año 1, evidentemente, el largo Halloween, la caída y la cruzada del murciélago, ya que tenemos la aparición de Bane, pero sobre todo esta parte donde lo que vemos más importante tal vez sea la humanidad de Batman, que lo hace susceptible a quebrarse, a fracturarse, a perderse, a equivocarse, a cagarla, a mazapanearse, y que lo convierte finalmente en este personaje resiliente, como decíamos en algún momento, ¿no, Pastrana? Sí, claro. De hecho, bueno, ahorita retomando esta parte que dijo Varía, yo no me acordaba, y obviamente ya había visto la película, pero que incluso es un como símbolo importante que el papá es médico, ¿no? Es doctor. Y es como, digo, pues es tan importante que aparece el símbolo del estetoscopio, ¿no? De que es como de, con eso jugaban y todo este rollo, o sea, sí lo enmarca, no es como de, nomás era médico, es como de, y sí resuelve este tipo de cuestiones como de fundamentar al personaje de Batman en esta historia, y es como de, exacto, de que hace el tren, o sea, porque al final creo que siempre queda la duda, es como de, es el hijo de unos millonarios, ¿no? Y como si millonario fuera una profesión, ¿no? Pero es como de, ¿y eso de dónde viene, no? O sea, como la de Pattinson que también platicábamos, ¿no? De que también estaba la familia Arkham, todo ese tipo de cosas que muchas veces dan por sentado porque se concentran mucho en Batman. Y aquí precisamente creo que sí es interesante como que regrese Nolan a contar su historia de este personaje que es resiliente. Es como, si hay alguien resiliente, es Batman, pero no, porque no solamente es la cuestión emocional, es como la forma de usarlo como analogía, porque también en la 1, o sea, le parten su madre a cada rato, literal, o sea, en las demás como que de repente se defiende, pero no se acuerdan en la 1, cuando aprende a volar, madrazos, cuando se agarra madrazos, cuando se va en el espantapájaros también, ¿no? O sea, como que tiene este problema de que va aguantando, o sea, los golpes literal y metafóricamente lo van formando como persona. Claro. Es que, sí, te escucho, Varilla. Bueno, también nada más para agregar esta parte de que también en la primer película, o sea, como que le cala mucho el tema de su papá precisamente, porque como tiene que dar esta fachada de que no le importa nada y cosas así, le dicen mucho de que no eres como tu papá, ¿no? Entonces también le cala mucho porque pues él está acá precisamente aguantando trancazos y tratando de hacer que Ciudad Gótica sea buena, como quiero pensar, como de alguna ideología que tenía de su papá, y acá que le digan, no, pues tú no eres como tu papá, ¿no? Entonces también pues como que le cala. Sí, claro. Y creo que tiene que ver justo con que algo muy importante que hay que mencionar es que decíamos que Nolan se tomó el tiempo y decidió que su trilogía iba a estar bien estructurada en términos del guión, utilizando muchas referencias, decíamos, filosóficas, históricas, sociales, documentales y demás.
y pienso que eso ayudó justamente a darle importancia a elementos dramáticos de la historia, los antecedentes, sin estar demasiado preocupado en que hubiera madrazos, en que hubiera parafernalia, que hubiera así. Lo hizo, digamos, como que en su justa medida y cuando tenía que llegar. Por eso es que de alguna manera va de menos a más, ¿no, Pastrana? Como decíamos. Y encontramos en el Joker la explosión así del momento épico del encuentro entre ellos. A mí me gusta pensar la idea de que en esta trilogía todos los personajes existían ya, digamos, ahí en las cloacas, ¿no? Y que estaban esperando que surgiera este güey loco en vestido de murciélago para salir. Es decir, que todo esto ya existía. Sí, más allá de los mafiosos que de alguna manera siempre han existido y que, como vimos, pues bueno, están ahí como una parte sucia, una lacra y un lastre para la ciudad gótica. En realidad, cuando llega el Guasón, dice, es que eso pues, es lo menos importante realmente, ¿no? O sea, siempre ha existido la corrupción y seguirá existiendo mientras existan los políticos y la política y demás. Entonces, realmente no es ese el tema por el que estamos aquí, ¿no? Y creo que eso es lo que construye como que una historia muy sólida. Fíjate que yo tengo una escena que a mí me gusta mucho y creo que nunca lo he comentado con nadie. En la escena de Batman Begins, cuando Bruce está en la cueva, que cae en el pozo con los murciélagos y que está ahí todo asustado y de pronto voltea hacia arriba y ve a su padre bajando con la cuerda, yo ahí ya estoy viendo a un tipo encapuchado. No sé si se recuerdan esa escena, pero no se ve porque está contraluz, la luz está entrando y solo alcanzas a ver un tipo, pero yo veo a un tipo encapuchado con capa, y cuando digo encapuchado hablo de capa, no necesariamente porque no se ve que tenga una máscara o algo, pero es como si fuera Batman descendiendo. Así lo vi siempre. Creo que hay que verlo otra vez porque no recuerdo, o sea, porque es que incluso esa escena la utiliza mucho, o sea, el papá bajando la toca como 2-3 veces más, ¿no? Entonces no recuerdo cuando se ve así, pero sí puede ser. Recuerdo que trae como una tipo gabardina o un tipo chaleco, pero a lo mejor también puede ser que haya funcionado como tipo capa de héroe, ¿no? Como una especie de capa. Yo siempre lo vi así como que. ¿Sabes qué, Rito? ¿Sabes qué también? Eso está chido. Ahorita pensándolo bien. Cuando está Bruce con en ese momento policía Gordon, que le dice que le tapa, le ponen la chamarra o la gabardina de su papá, entonces a lo mejor puede ser parecido. Que haya una conexión ahí interesante del manto, ¿no? Casi como decir, este es el manto de tu padre, el que usó para ir a rescatarte. Exacto. Como si fuera un héroe, ¿no? Entonces está chido eso, ¿no, Pastrana? ¿Qué opinas? ¿Sí vas a tener que darle una quinta vuelta o cuántas vueltas llevas ya? Fíjate que la primera es de las que menos he visto, ¿eh? La primera yo creo que, no, pero aún así yo creo que unas 5 veces sí la he visto, pero unas que te gusta, contra unas 20 que he visto la 2 es, sí. O sea, sí está muy, muy abajo. Habrá que verla otra vez. ¿Y eso qué es el psicólogo? Sí, no, es que esa de la 1, te digo que lamentablemente sí le falta por la parte de lo que te digo, no, o sea, como que uno siempre, Batman siempre la va a preferir por la acción, ¿no? Aunque la parte dramática está buena en la 1. Sí, yo nada más la vi para que tuviera sentido la trilogía, pero realmente no soy tan fan de la 1. Y bueno, finalmente, yo creo que como tal, pues es una historia que va madurando y como tal, tiene que tener como esos estadios, ¿no? Casi que diría que es como tal, es así, literal. Yo no sé si esto estuvo planeado o no, pero es una trilogía que al final tiene que ir así un poquito, ¿no? Para muchos sucede esto con la trilogía, para muchos otros es un termina de forma épica, es un final, el final de la trilogía es un final muy emotivo, es un final muy bonito, pero yo no sé si sea como tal, un final muy épico, tal vez, no sé si dije épico, pero más bien quise decir era un final así más bien muy, muy emotivo, más que épico, ¿no? Porque pudo haber sido otro más épico.
Vamos a repasar un poquito a los personajes para platicar un poquito sobre ellos, tratando de recordar a los más importantes y hablar de los más importantes. Y bueno, tenemos pues en primer lugar, pues por supuesto a Bruce Wayne y Batman, magistralmente, ¿cómo se dice? Presentado por Christian Bale, que me parece que, bueno, pues finalmente sí lo dota. Decía yo de principio, yo sí tenía mis dudas, pero creo que sí al final logra convertirse en un Bruce Wayne muy dispuesto, digamos, ¿no? El personaje siempre está dispuesto a aprender, a darse cuenta de que necesita mucho entrenamiento, que hay muchas cosas que le faltan, que sabe que su cruzada no será sencilla y como tal, no es un personaje altanero ni ególatra en ese sentido, sino por el contrario, digamos que sabe que le falta mucho para poder estar a la altura, ¿no? Y eso pues al final es una constante, ¿no? En la película, ¿no? Sí, claro. Yo creo que algo que te iba a decir es que también no recuerdo bien los años, pero casi puedo apostar que más o menos es del tiempo de estaba por el año del libro también. Él estaba haciendo el American Psycho y también venía de una película que se llama El Maquinista, en donde su cambio físico sí está cabrón, porque realmente se ve como bajó como 30 kilos, no sé, una cantidad así, o sea, se ve eso estuvo muy loco, sí. Uh-huh. Y esos personajes, creo que dices tú, que alguien de esos personajes de ese calibre, o sea, y a mí sí me gusta mucho de las actuaciones de Bale, y como Batman, yo tampoco estaba seguro, pero en su momento, de que fuera, como decimos, como que hay algo que no cuadra, pero finalmente decías, bueno, alguien con esas tablas tiene que hacer un trabajo mínimo decente, y creo que en ese sentido sí me gustó que dijeras tú, alguien con personajes tan complejos, hicieron un personaje que la gente puede tachar como de simple porque es un superhéroe y a veces como que no ven varias dimensiones en un superhéroe, ¿no? Como que nada más es bueno. Entonces, como que escogieran a esta persona para un superhéroe también complejo, creo que sí, definitivamente es de los, por eso yo creo que sí es mi Superman, ándale. Mi Batman favorito. No, ya. No. Cortamos esto, ¿qué pasa? No, borren eso, no, rato ya está moneando este podcast. Algo está pasando. Me van a funar de este podcast. Sí. Pero sí es de mis favoritos Bale, definitivamente. Dos cosas para empezar aquí con varilla, Ale. Dos cosas. A mí me gusta, pienso que es un personaje, repito, que hizo bien el papel de un Bruce Wayne que va madurando y convirtiéndose en un personaje como lo es Batman, pero sus jetas están bien mamonas. Qué gordo que hacía así. Yo no sé si el traje le... A lo mejor. Que hablaba todo ronco. No mames. Eso a mí no me gusta. Yo creo que esa voz yo creo que sí puede ser un problema general de Batman, fíjate, porque esa voz creo que en general no le queda a ningún Batman. O sea, el hecho de que quieran ser como elegantes y sofisticados como Bruce Wayne y quieran ser como malos y como que tener la voz gruesa de Batman, a mí casi no me gusta a nadie. Nadie como está hablando con el Joker y está así. Sí, como que lo hace así. ¿Cómo que lo hace? Sí. ¿Por qué me quieres matar? Y el otro, ay, no seas mamón. ¿Quién te quiere matar? Yo a mí no. se me hace lógico eso, o sea, bueno, no las caras, pero a mí se me hace lógico que traten de cambiar la voz para que no lo reconozcan. O sea, pero eso a ver, yo te voy a decir algo. Para que esto no pase y no andes, mejor no hablas. Michael Keaton no hablaba, no estaba echando un choro. Pero no cambiaba la voz. Explicando, pueden saber quién es Michael. Explicaba. Porque ni siquiera sabías cómo hablaba, pues si no hablaba, no lo veías, necesitabas a que supieran cómo habla. Ese es uno de los grandes temas con Superman. Todo el mundo sabe que ese güey es Clark Kent, por piedad. Pues, yo digo que sí. O sea, hasta en los cómics cambia la voz, o sea, se dice que cambia la voz Batman para que no lo reconozcan, entonces... Pero ese güey no la sabe cambiar, o quien lo dobla, no puedo decir porque si lo invitamos, amigo, lo va a decir, tú dijiste que
no salía la De voz la y todo. chingada, porque ya dijeron que doblo mal a Batman, si no sé quién sea, pero... No, pero pero no lo claro, digas. yo no, es que no tenía que hacer así. Oh. Bueno, ¿sabes qué? Habría que ver, yo no sé si tú la has visto en inglés. No, yo sí la vi en inglés, pero no lo recuerdo. Pero estoy seguro que la vi así. Sí, es muy probable. Sí, es muy probable que haya hecho así. Sí. Sí, yo creo que eso. De hecho, hay un comediante que hace un chiste precisamente de eso. Se llama, no creo que nunca lo invitemos, pero no, pues es un buen chiste. Se llama, creo que Gus Proal. Y hacía un chiste que me da mucha risa precisamente de eso, ¿no? Que decía que hablaba Batman y decía que soy un símbolo, ¿no? Dice, soy un símbolo, y con esa voz, ¿no? Y le contestaba Bane, así con su voz que también estaba pues muy pedorra según él en inglés. Decía, ¿of what? Of emphysema, of cancer. O sea, hablaba así como dos personas que hablan muy idiota entre ellos, ¿no? Bueno, fíjate, es cierto, pero hay una razón por la que se dice que Bane hablaba así. Sí. Que finalmente es un niño que creció en la cárcel y que por lo tanto no tuvo mucha educación y es un poco como un niño feral, ¿no? Así como que es medio salvaje porque no hablaba con nadie, porque era como un niño ahí, pues sí, como Mowgli, digamos, ¿no? Así medio no en la selva, pero ahí sin saber, ¿no? Pero el otro güey... Sí. No, María, no, eso sí está feo, eso sí está gacho. Bueno, luego tenemos a Ra's al Ghul, que finalmente pues es un personaje muy importante en la saga. Para mí es un personaje medio mamón porque es como el saber que es inmortal y todo esto, a mí siempre me deja como que un sabor de que es un personaje medio, si no forzado, pues que al final de cuentas, aunque tiene una importancia, es como estos personajes que siempre regresan, siempre solo para recordar algunas cosas o para hacer que la historia, bueno, pues no se caiga, ¿no? Y que principalmente tal vez su función sea recordarte que para que no se acabe la historia siempre estará el pozo de Lázaro para que puedas ir y revivir. Tan, ¿no? Pero en la película creo que está bien utilizado como un personaje que al final es un poco como pues el gran mentor de Batman, ¿no? Por supuesto, Varilla, si me equivoco, tú me corriges, que originalmente, pues bueno, su intención es más bien convertirlo al lado oscuro, digamos, ¿no? Sí, lo encuentran como un tipo muy dispuesto, alguien que quiere aprender todo eso y al final acaba, pues bueno, digamos, tratando de jalárselo al lado oscuro, ¿no? Sí, o sea, trata de usarlo, o sea, porque también sabe quién es. Y en la película le dice, es que nosotros ya tratamos de hacer esto en Ciudad Gótica, pero personas como tu papá no pudimos. Entonces sí, como dices, o sea, trató como de mandarlo al lado oscuro para que ahora sí pudiera hacerlo, pero pues no pudo, ¿no? O sea, claro. Por eso también es lo que digo, o sea, sigue como Batman así como mucho con la filosofía de su papá de hacer cosas buenas, decía, a su modo, no al modo que debería ser como el de su papá. Y bueno, sí. No, dime. Y claro, y que después, de alguna manera, como platicábamos en el otro episodio, que decíamos, como al final después acaba descubriendo que puede ser que su familia tenga ahí secretos oscuros, ¿no? De los cuales no se sentiría muy orgulloso, ¿no? Sí. Sí, claro. Y que también es curioso que este personaje de Liam Neeson, que finalmente es quien hace el papel del Henry Ducard y el Ra's al Ghul, pues acaba siendo el Qui-Gon, ¿no? Siempre papeles de maestro, ¿no? Donde él tiene que enseñar y llevar al Padawan o al aprendiz al límite, ¿no? Eso está interesante, ¿no? Sí, yo había escuchado, o bueno, más bien Christian Bale, este director, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Nolan? Ajá. Christopher Nolan, o sea, dijo que precisamente por eso lo escogió a él como Ra's al Ghul, porque, o sea, siempre sale en películas como de maestro, apoyando, pero dijo, y es que nadie se va a esperar que él sea el malo, o sea, que él sea Ra's al Ghul. Sí, exacto. Yo creo que es una buena elección, me parece un personaje, incluso en su fisonomía, es un Ra's al Ghul que me gusta, sí. Y ya dijimos, y bueno, ahí solamente para complementarlo, pues bueno, Ra's al Ghul es el padre de Talia al Ghul, que al final también aparece en la última
parte de la trilogía, como esta mujer que, bueno, pues de alguna manera también está siguiendo como los pasos de su padre y que trata medio de engatusar a Bruce. Sabemos en la historia de los cómics que finalmente lo logra, acaba pues haciéndolo caer en sus garras, por decirlo menos, y pues se convierte en la madre de su hijo Demian, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Después, pues bueno, tenemos al personaje del Joker, del cual pues bueno, habría muchísimo que decir, pero pues como este gran motor caótico que hace que la incipiente cruzada del murciélago pues empiece a agarrar color, ¿no, Pastrana? Empiece a tomar realmente forma para darse cuenta de contra qué va a lidiar si es que quiere convertirse realmente en un justiciero, ¿no? Sí, claro, creo que también eso fue una buena, te digo, no sé cómo ha sido el proceso de Nolan para la elección de personajes en cuanto a orden de aparición, historia y todo este rollo, pero definitivamente todo mundo, si vas a hacer un Batman, creo que lo que esperas es un Guasón, ¿no? Y el hecho de que lo guardara para la segunda fue como una muy buena decisión, que a lo mejor, te digo, como no soy fan de la 1, sí dije, híjole, ¿dónde está ese Guasón, no? Como que se sintió floja esa parte, pero definitivamente fue buena la jugada de ponerlo hasta la segunda, ¿no? Cuando ya está como consumado y como dices tú, como que destapa esa cloaca de Gotham, ¿no? Porque se supone que ya hay mucha gente haciendo bastantes cosas entre psicóticas, criminales, etcétera, ¿no? Y entonces como que poner en la segunda, o sea, sigue siendo, creo que contaban algo o platicaban algo de eso en el capítulo anterior, precisamente esa entrada de donde asalta y donde roba y cómo se presenta el Guasón, simplemente desde esas presentaciones Nolan pues las pone muy en altas automáticamente. Entonces, si este es el nivel que va a tener la película, aunque tenga altibajos, sabes que va a apuntar allá, ¿no? Entonces claro. Y otro personaje que finalmente también abona mucho, aunque pues de alguna manera podríamos pensar que es segundo, pues es el espantapájaros, ¿no, Varilla? Jonathan Crane, que está también interpretado por este tipo Cillian Murphy, que de alguna manera para muchos también pues es considerado como un muy buen actor. Yo creo que su caracterización en términos de que usa esta máscara a mí me parece muy adecuada porque es un personaje que no está tan schumachereado, así tan estrambótico, diría, sino más bien de verdad es una máscara bastante interesante. Ahí pues hay un tema psicológico muy chido, ¿no, Pastrana? Sobre el tema del uso de las máscaras como un supuesto elemento terapéutico. De hecho, si te fijas, o sea, bueno, a mí lo que me gusta del personaje, es en particular del interpretado, o sea, que le da vida a Cillian Murphy, es precisamente que es como un auxiliar, pero siempre está ahí en el pedo. O sea, pase lo que pase, él está ahí, ¿no? O sea, primero es como que sí tiene que ver con, aunque Ra's al Ghul sea el que está como que metiendo las cosas a Gótica, el vínculo es él. Y luego vuelve a aparecer en la segunda porque es el que cuando Batman está ahí, él es el que anda ahí vendiendo cosas, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer y lo vuelven a agarrar. Y en la 3 es como el que juzga, es como el que sentencia más bien. El que sentencia es también él, ¿no? O sea, Nolan no lo suelta al personaje y eso se me hace también muy interesante, ¿no? Como que siempre está él ahí ya en su locura, de todos modos, él es parte de, como que el hecho de que no suelte los personajes a mí es algo que también me gusta mucho de Nolan, creo. Y sin embargo, fíjate que sabiendo que él tiene el arma, que es el tema central de la trilogía, que es el miedo, a lo mejor se merecía, ¿no, Varilla, un poquito más de acción? Sí, pero también, o sea, en los cómics también no es como o sea, no se me hace un villano que sea como muy fuerte. Su parte como, su superpoder, por así llamarlo, pues es esta parte del miedo, de que es muy inteligente. Pero así que digas que es muy ágil, aparte siempre lo ponen como alguien extremadamente delgado contra Batman, pues obviamente también no tiene como mucho. Entonces, aquí en la película, pues también yo no lo veía peleando acá a trancazos. Sí, de hecho, justo a eso me refiero, ¿no? Que a lo mejor, a lo que me refiero es, él estaba haciendo como sus planes ahora sí que literal, voy a decir aquí muy a nivel psicológico, ¿no, Pastrana? Estaba jugando él su juego psicológico acá, a lo mejor él un poquito medio en su locura, ¿sí? Como dice, sin dejar de estar ahí presente en la bandita, ahí medio de segundón, pero pues ahí moneando, ¿no?
Pero luego es que de hecho, sí, te escucho. Es que, de hecho, algo que es como curioso ahorita que me lo acordaste, precisamente del personaje en la 1, del espantapájaros, bueno, como el que es psicólogo, psiquiatra, pero de todos modos tiene el conocimiento dice algo, habla de los arquetipos de Jung, y digo, y eso es interesante en cuanto a lo que dice lo que hablas de cómo consulta a psicólogos y a filósofos, para hacer la parte del guión, ¿no? Entonces, el hecho de que él hable de arquetipos te habla también por dónde va o hacia dónde tira la formación de los personajes, ¿no? O sea, de Nolan, y habla mucho de esos arquetipos, ¿no? O sea, de la cuestión del miedo. Él te dice entonces que él pues representa como el miedo primigenio, ¿no? El miedo como básico, entonces así es interesante también. Y si hay alguien en esta película que es un arquetipo, es Harvey Dent. Ajá. Sí, evidentemente, claro. ¿No? Un tipo que al final, pues creo que sería el ejemplo perfecto, ¿no? Si me equivoco, corrígeme, patrona, de un arquetipo, ¿no? El tipo dos caras que, como decimos popularmente en México, pues que navega con bandera de pendejo, para donde el viento lleve, yo para allá me voy, pero con una conciencia de el tema de la moneda con doble cara, de decir, siempre puedo, es decir, todo lo que él hacía estaba planeado, ¿no? Realmente no es que tuviera, todavía también tenía una discusión ahí, seguramente con Nacho, alguien que, de que dice, es que realmente él no es malo, no es un personaje malo. Él es un chico malo, dice Candy. O sea, no es malo, sino finalmente es un tipo que juega sus cartas, simplemente, ¿no? ¿Qué opinas, Varilla? No sé, o sea, porque al menos en la película, al principio, él tenía, o sea, como que él ya tenía planeado las cosas, nada más usaba la moneda como para distraer, o sea, porque también le dice eso a Rachel, así como que, a ver, vamos a jugar, pero pues tenía, o sea, ya tenía la moneda asegurada, ¿no? O sea, en cualquier lado iba a caer cara. Pero siento que en un punto, pues ya cuando se quema, se muere Rachel y cosas así, o sea, se vuelve loco y ya dice, no, ahora sí, ya 50-50, a ver qué es lo que cae. Entonces no sabría decirte si siempre todo... Yo estaría de acuerdo con Varilla porque sí, exactamente, creo que hay una jugada que como que es difícil de entender, incluso si tuviera todo planificado, y es la de creerle al Guasón, ¿no? Porque aunque es obvio de que el Guasón dice, yo no planeo cosas, y él dice, bueno, te voy a perdonar si la moneda lo dice. Y lo perdona, y dices tú, cualquier persona por muy planeado no hubiera dejado vivo al Guasón. Bueno, planteado desde que él sabe que sí, o sea, aunque no lo haya planeado, él es parte de la responsabilidad, sabe y lo deja vivir. Entonces, sí usa el azar. Cuando se vuelve loco, pareciera que sí se va como al lado del azar, ¿no? O sea, como de quiero la venganza, pero la voy a conseguir a través de lo aleatorio, no sé. Puede ser, y sin embargo, repito que es un personaje muy importante en la saga porque también habla su dualidad, también está presente en las 3 entregas y de alguna manera también es parte de ese transitorio momento de Bruce y Batman, de esa dualidad, de lo que hablábamos en algún momento en los episodios primeros de en qué momento Bruce Wayne es mejor que Batman y en qué momento Batman es mejor que Bruce Wayne, en el sentido de qué cosas hace Bruce Wayne que puedan ser benéficas y qué cosas hace Batman que podrían ser chidas, ¿no? Y que podrían ayudarlo. Y aquí entra este personaje de Rachel que estaba por ahí escuchando y leyendo que los personajes, o este personaje particularmente de Rachel, que a mí personalmente no me gusta, pues es este personaje femenino que viene como a ser el siempre catalizador de la razón, digamos, ¿no? De recordarte la parte amorosa, la parte sensible, la parte de no te aloques, hombre, tranquilo, mira, revisa, reflexiona esto, antes de que todo el mundo se vuelva completamente loco, ¿no? Pero vi que le pone sus bofetones en la 1. Sí, sus cachetadas por andar. Cálmate, Bruce. Eso es justamente un poco lo que a mí no me gusta, que si bien, bueno, estamos hablando de una mujer pues muy calzonuda, digamos, en ese sentido, y muy empoderada como tal, lo cual es interesante, finalmente es un poco como que
no, de ninguna manera estaría sojuzgando que una mujer pudiera ser tan poderosa en ese sentido. Y no me refiero a poderosa en términos físicos, sino por el contrario, a que sea poderosa en términos más bien psicológicos, de decirte aquello que no estás viendo, ¿no? De ser como el oráculo un poco, o no el oráculo, sino más bien siendo como ¿cómo digo? No sé, ayúdame, Pastrana, como a ver aquellas cosas que estás perdiendo de vista porque estás enojado, porque estás siendo vengativo, porque estás siendo negativo, porque estás dejando que la oscuridad te carcoma. Bueno, de alguna manera sí es la voz de la razón, pero creo que también, o sea, tiene varias funciones. Creo que también una de las funciones es, de alguna manera, este arquetipo de una mujer que también se debate entre estas dos historias, ¿no? Entre el vengador nocturno que se disfraza porque en algún punto ella lo sabe, y el otro que es literalmente lo que estabas diciendo en esta dualidad, se debate con el caballero blanco, ¿no? El que piensa llevar la justicia a través de los medios correctos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ella también juega este papel así como se pelean a Gótica, ella de alguna manera representa a Gótica, ¿no? Que se debate entre el superhéroe y el justiciero, digamos, legal, ¿no? Entonces, como que también tiene esta forma, y al final ella se decanta por la justicia por los medios legales, ¿no? O sea, no aboga por Batman, o sea, esa voz de la razón dice, yo abogo por Harvey Dent, y entonces, y Batman vive engañado que es él, ¿no? O sea, eso también es como parte de su Varilla, juego. ¿Estás listo para otro debate milenario? Échale, a ver. A ver. Si bien en la entrega 2, Bruce le hace saber que él es Batman, ¿es correcto? ¿A quién? ¿A Rachel o Rachel nunca sabe? No me acuerdo. No, desde la primera película. Bueno, pero a donde quiero llegar, o la discusión, o la que quiero poner aquí en la mesa es, antes de que él le diga, ¿ella sabe que es Batman? No sabe. No. A ver, según yo, ella sabe cuando le da el diálogo de que le repite lo que ella le dijo en la azotea. Ahí es cuando ella dice Bruce, justamente. Sí, pero antes no. Más bien, entonces traigo perdida traigo ese momento ahí como atravesado. Y yo quería alegar, pero ya no pude, ya me cortaron. Ya. Bueno, y luego pues viene Alfred, que es otro personaje sumamente importante para la estabilidad emocional, física, y sobre todo un inspirador y un termostato para Bruce, interpretado magistralmente por Michael Caine, que de alguna manera pues también con su carácter, con su físico y su actuación de viejo añil, medio gestudo y demás, también hace las veces como de brújula, ¿no, Pastrana? Sí, claro, él es como, en lugar de la parte como de la razón en sí, es como la de los límites, ¿no? O sea, la razón, pero dentro de él. Porque también no le dice como de cualquier persona en su sano juicio, cuando se entera que pues, vas a hacer una baticueva y te vas a disfrazar y todo, te hubiera dicho, o sea, desde ahí estás mal, chavo, ¿no? Pero él le dice, sí, está bien, no, sí, date, sale en la noche, pero de repente lo ve regresar madreado desde, oye, pues como que hay que bajarle, ¿no? Porque pues mira, tienes invitados y todo, o sea, como que no es lo mismo que Rachel, sino que él es más bien como la de los límites, por eso su frase célebre, ¿no? De conozca sus límites, señor Wayne, ¿no? O sea, como si haga su desmadre, pues entienda el límite. Pero fíjate cómo también en algunas escenas él dice así como, es que esto es lo que hacemos, Samu Wayne. O sea, el güey también quiere echar desmadre, o sea, le gusta también estar en ese pedo. Pues Batman le dice en una escena que también a mí me divierte mucho, ¿no? Cuando le dice cómplice, le voy a decir que todo esto fue tu idea, ¿no? O sea, que le va a echar toda la culpa al sí. Y es que ahí, por ejemplo, tiene un poco de razón, porque por lo que entiendo un poco, bueno, y también como checando otros cómics y cosas así, creo que Alfred es el que tiene como la mayor parte de Industrias Wayne. O sea, también es un activista, bueno, es accionista de la mayor parte de Industrias Wayne. Entonces también, pues ahí sí le pudo haber dicho, pues mira, tú eres uno de los mayores, ¿no? Sí, entonces, claro. Eso fíjate que al final yo creo que es lo que le da mucha tranquilidad también a Alfred, al final, ¿no? Yo creo que como decía yo, un poco como brújula, es como decir,
su sabiduría y saber que tienen todos los recursos para lidiar con cualquier cosa, pues es como, bueno, lo voy a dejar que juegue y de todas formas si me lo agarran, si algo, pues voy y lo saco, ¿no? Eso es algo que se ve mucho, por ejemplo, en la serie de Gotham, ¿no? Donde finalmente Alfred pues siempre acaba salvándole el pellejo, ¿no? Y yendo a sacarlo así de todos los basureros y todas las cosas, ¿no? Y luego como que a nivel del mismo Alfred tenemos a James Gordon, que también pues otro actorazazazo, Gary Oldman, que interpreta pues a un James Gordon pues muy centrado, ¿no? Y que creo que también es un poco, y es evidente, eso no podemos negarlo, que yo lo veo como que Bruce siempre ha visto en James Gordon a su padre, ¿no? A alguien que está siempre en busca de esa verdad y todo, y es como recordarle, ¿no? Que a pesar de todas las situaciones, pues bueno, siempre estará buscando el bien, digamos, ¿no? Entonces, como que el Gordon siempre, vaya, eso, pienso que eso es lo que hace que Bruce y Batman particularmente lo respeten mucho, que lo ve como si fuera su padre. No sé qué opinan. Y fíjate que, nada más iba a decir que lo curioso es que ahorita que mencionaba lo de Liam Neeson como villano, también creo que un giro, no sé si lo hizo con la misma intención, es imaginarte a un Gary Oldman bueno. Porque también, si hay villanos que son así, en los 90 había una película que se llama, creo que El Asesino Perfecto, y el Gary Oldman hace un policía corrupto así, pero brillante. O sea, hasta la fecha escucho el everyone, así lleno de coca, y así, chulada. Y dices, ¿a qué lo pones de Gordon? Se me hace también una movida interesante, ¿no? Yo la verdad es que yo ya no puedo verlo sin ver la cara del Drácula, la neta. También, es un Drácula, el de Bram Stoker, también sublime, ¿no? A mí sí, y por ahí un saludo ahí a, no me acuerdo cómo se llama, ahí alguien que nos mandó, que está en la Monkey, ¿te acuerdas, Varilla? No me acuerdo cómo se llama. Pues una chica ahí que... Un saludo. Pero saludos. Un saludo de ella. Un saludo. Pero estuvo chido. ¿Tú no supiste esa, Pastrana? Es que yo vi las entrevistas del Monkey, pero no vi si son... No, pero esta chava se tomó una foto ahí en la Monkey Collectors y pues para mi buena o mala suerte, pues yo estaba de fondo. Entonces ahí ella se toma su foto a toda madre y pues yo salgo ahí en el fondo, ¿no? Y entonces sube su foto, ella supongo que sube su foto y un cuate de ella, una amiga le dice, órale, ahí estaba ¿cómo se llama tú, Varilla? El Gary Oldman, el que es el prisionero de Harry Potter, hombre. El Gary Oldman. Entonces dicen, órale, ahí estaba ese güey. Oye, era yo. Sí, cierto. Viéndote bien, qué chido. Qué chido. Y dice, ay, pues ahí, ¿qué te parece? Pues favor que tú me haces de que me parezca Gary Oldman. Habrá que conseguir esa foto. Sí, por ahí está. Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos. No me acuerdo cómo se llama. Ella sale ahí como la Bruja Escarlata. Ella como que es cosplayer. No me acuerdo. Ya me acordé de qué chava, sí, pero no recuerdo su nombre, pero sí. Y creo que estaba ahí con el Dr. Snake con la víbora o algo, y entonces le tomaron una foto y yo estoy comiendo mocos hacia atrás, y entonces dice, órale, ahí está ese güey, Gary Oldman, ¿no? Bueno, en fin, vamos a seguir. Luego, pues tenemos a otro personaje que de alguna manera también es importante, es pues Falcone, ¿no? El Romano Falcone, que es pues el jefe de la mafia, que de alguna manera también tiene su parte, ¿cómo se puede decir? Formadora en Bruce, cuando se entrevista con él y se burla de él y le dice, ¿qué sabes tú? Si nunca, ¿qué te digo, no? Como dicen, ¿tú qué sabes de amor si nunca has besado un perro? Cosas así, ¿no? Entonces, que al final se da cuenta, pues que, bueno, para poder acabar con la corrupción, tiene que trabajarle un chingo, ¿no? Creo que esa es como la parte más importante, ¿no? De entender estas redes sumamente intrincadas que difícilmente pues se pueden romper tan fácilmente, ¿no? Y luego tenemos ahí, te escucho. Ahorita que dices eso, bueno, sí, lo de porque Falcone me trajo a la mente esta imagen que dices tú. Fíjate, o sea, tú lo ves como del lado heroico, la parte del abrigo, ¿no? Que se lo da, lo pone niño y que lo ve como el manto,
pero ahí cuando lo corre Falcone, ese abrigo se lo cambia al vagabundo y le dice así como que, chido, y se lo pone, y el otro dice, pues dame tu chamarra y todo, ¿no? Y hasta el vagabundo cuando lo ven le dicen, está bonita como tu gabardina o tu saco, ¿no? O sea, órale, está chido eso. Ya encontramos ahí una teoría, amigo, para igual comentarla. El tema es que de verdad nos vamos a encontrar, si le rascamos, si nos clavamos por ahí en la red, que de verdad hay un montón de cosas bien interesantes sobre los puntos de vista de muchas personas, fans que vieron la película y leyeron y se clavaron, de cómo Nolan de verdad utilizó un montón de simbolismos muy interesantes durante toda la película. Y algo bien chido es que se puede analizar desde la perspectiva del famoso libro del que hablábamos también en algún momento, Varilla, del Camino del Héroe, que está sumamente bien, así está. Hay arquetipos, como decíamos, así sumamente bien planteados, casi que para usarlos un poquito como ejemplos, ¿no? Pastrana, tal vez a lo mejor por eso te gusta tanto la 2, ¿no? Pues vaya, quiero hacértelo más bien como una pregunta, ¿no? Es decir, tú como docente también dirías que estas películas de alguna manera te ayudan a poner ejemplos en clase, por ejemplo. ¿Sí? Pues mira, de alguna manera no recuerdo haber tal cual trabajado con la película como tal, pero el libro que mencionas, que ya habíamos platicado alguna vez, lo sacó a colación María, este rollo del Camino del Héroe, sí, creo que sí es muy conocido. De alguna manera es una fórmula para lograr como este crecimiento del personaje, ¿no? Para desarrollarlo, pero aún así, con esta fórmula, no todos los caminos del superhéroe logran eso, ¿no? O sea, a veces pues, no, claro. Como que suenan no creíbles, como que suena, a veces como que alargan mucho el desarrollo del personaje y dices tú, te empieza a cansar. Por ejemplo, eso que pasó en la 1, creo como dices tú, ¿no? O sea, finalmente se acaba poniendo algo del crescendo de la historia en la 1, porque la 1 literalmente la pudo haber trazado totalmente de vamos a conocer a Bruce Wayne, que así parecía, así pinta al inicio, que de hecho es un poco cansado, ¿no? Sí. Y casi se le sale, digamos, un poco de las manos, pero al final sí logra como que este cambio. Entonces, sí, definitivamente en cuanto a crecimiento de personaje, es una historia que, digo, es muy completa y no cierra, y hasta la 3, porque parte de una buena trilogía, es como que aunque lo puedes ver independiente, jale los elementos, como estábamos hablando, de la primera y de la segunda, ¿no? Como que regresen. Eso es lo que lo hace como para mí utilizable. Pero también eso es lo que hace que muchas personas piensen que la 3 se cae. El que regresan un poco como esa parte de cuando está en la prisión, que tiene que salir del pozo, esta parte como de la historia de Ben, cuando en realidad, digamos que ya después de lidiar en teoría con el Joker, pues ya debe ir para arriba, para arriba, para arriba. Y aquí aparece otro personaje que sería pues Gatúbela, ¿no? Selina Kyle, que se encuentra con él y que de alguna manera, pues bueno, de alguna manera acaban compartiendo ideales. Yo no estoy tan seguro de que ese tipo de Gatúbela me gusta para la historia. No sé qué opinas tú, Varilla. El traje me parece muy ridículo, la verdad es que no me gusta. Anne Hathaway, chulada, donde la pongas y como sea, sí. Chulada, Anne Hathaway. Es muy guapa, pero no ahora. O sea, yo también voy a defender a Anne Hathaway. La verdad, la pudieron haber dejado de la creo que era mesera, toda la película, y con eso para mí estaba bien. No era necesario que fuera Gatúbela, pero fue Gatúbela, dije, también bien. Si le hubieran puesto de la hija de Ra's al Ghul, si le hubieran puesto esta de Bane, digo, bien, pónganla. Sí. ¿Con qué no hablar así? Hola, Bruce. Que me hable como sea. Sí, la verdad. Yo a mí sí no me gusta, me parece así muy fresa, una chica muy fresa así para ser Gatúbela. No hay pedo. De hecho, lo que sí, o sea, obviamente tal vez por la nostalgia, obviamente nada supera a la de Tim Burton, pero por el diseño del traje. El diseño del traje es el superior para mí. Sí, es superior, pero además piénsalo, era una loca para ese traje. Y ella estaba, el personaje de Pfeiffer es suficientemente loca para caber perfectamente en ese traje, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Por supuesto, en este podcast, como en muchos otros y en muchas historias, Halle Berry está completamente fuera de la historia, nunca pasó, es algo que nadie sabe, o sea, está fuera de la historia. Pero Zoe Kravitz sí me gusta más como Gatúbela, solamente que no le pongan ese ridículo pasamontañas de Hello Kitty, porque me parece muy tonto y muy
le quita primero toda su belleza porque no la ves, y segundo, es como que una ñoñería. Así muy kawaii o yo no sé qué, así con... Se ve forzado ese pasamontañas. ¿Por qué? Porque finalmente, fíjate, ni siquiera Bruce en año 1 usa un pasamontañas tan X de la bonetería, digamos, ¿no? De la tienda de guantes y bufandas del jardín. O sea, es un pasamontañas hasta, me atrevo a decir, medio, ¿cómo se dice? Medio tuneado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y literal es así, el de los, y además le queda chico, pues entonces digo, no. Sí. Pero no, Hathaway no, a mí no me gusta como Gatúbela. No, está ahí chido y todo, está guapa y todo, pero no me parece tan chido. Resulta que es una super motorista y todo. No, ya tendremos oportunidad de hablar de las Gatúbelas en otro episodio. Ok. Sí. Ya, Varilla ya está empezando a monear. Bueno, y luego viene Bane. Luego viene Bane. Güey, yo jalo. Ok, ya está. A ver, ahora sí, ¿cómo? Perdón, Rito. Luego viene Bane, que también ya dijimos, pues bueno, muy criticado porque el Tríquez en su voz, pues no le permitía hablar como con claridad, para muchas personas fue complicado, pero yo lo atribuyo y había leído en algún lado, tal vez igual me lo saqué de la manga, pero yo había leído eso, que era un poco como un niño feral, así como que realmente pues no era una persona que hablara mucho porque nadie le enseñó, porque era un niño literal que estaba prácticamente solo en la cárcel, creciendo y haciéndose fuerte y odiando al mundo. Pero finalmente, pues bueno, también podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Digo, si lo comparas, a lo mejor lo que debieron haber hecho es contratar a James Ellroy, o Roy Lels, ¿cómo es? El actor que hace la voz de Darth Vader, pues para que le pusieran una voz así bien perrona, ¿no? Y no es así como... Es un poco como la voz medio ranchera en un modificador de voz, ¿no, Pastrana? Como, tú le hiciste muy bien, a ver, tú eres un buen imitador, ¿cómo le hiciste? No les idea. ¿Of what? ¿Of emphysema? Sí, es que es una... Como un sonsonete final. Es una parte donde dices tú lo de la máscara, es como que le cuesta, pero hay una parte donde dices como que le cuesta respirar, ¿no? O sea, esa parte lo entiendo, pero ya la modificación como que a veces la exageraban, pero a mí no me pareció mal, ¿eh? O sea, la verdad en lo particular a mí no me pareció mal la voz de Bane, solamente que sí yo también tenía entendido que iba más por este rollo, que creo que estuvo un poco medio mal hecho, pero que se parecía a, no se acuerdan que Bane ya había aparecido en la versión con esta Uma Thurman de la Hydra, ¿no? Sí, entonces, pues incluso decíamos que ahí, que lo cual es una historia que a lo mejor es solamente el público mexicano, tal vez es el único que dice esas cosas, ¿no, Varilla? Que finalmente pues parece un luchador. Y resulta que platicando ahí con Johnny Mas, a quien mandamos un saludo, porque también ahí nos escucha Johnny Mas, un saludo, él decía, y bueno, creo que fuiste tú finalmente también, pero que decíamos, pues sí, al final es como una especie de luchador mexicano. Es que sí era... tiene hasta nombre mexicano. Ajá. Antonio López o algo así, no me acuerdo. Pedro López o una cosa, Pancho López o una cosa, sí, exactamente. Pero en esas versiones, yo no sabía, por ejemplo, como en esta nueva, de que, bueno, al final dicen que la mente maestra es como la hija de Raz, ¿no? Es como la mente, Talia es la mente maestra y no él, pero de todos modos él es el rostro del movimiento durante toda la película, ¿no? Entonces como que corresponde a un Bane no feral, o sea, corresponde más a un Bane como más entendido, porque pues también es el que manipula, el que le da un discurso ahí a Batman sobre venir de la oscuridad muy profundo, ¿no? Pero te voy a decir algo, mi opinión es que es porque justamente Talia le da ese poder y lo convierte como en un símbolo exactamente, como en un seguidor, siendo que en realidad es como decir, vamos a pensar que es como, no sé por qué vino a mi mente Lucio Cabañas o Felipe Ángeles, que si bien eran alborotadores de alguna manera, pues acabaron dándoles poder y los volvieron símbolos de los movimientos campesinos o sindicales o lo que tú quieras, no me acuerdo muy bien, pero es más bien porque alguien los impulsó, sabiendo que eran como medio carne de cañón. Así lo veo, así lo vi yo siempre en la película. Sí, por claro, eso, o sea, en realidad, es decir, es medio un bruto que lo ponen ahí pues porque es bruto y porque está poderoso, y entonces como, ténganle miedo, pero es medio bruto. Sí, de alguna manera es un títere, ¿no? O sea, pero sí, igual sí, una persona, ¿no?
sea, Inclusive por más fuerte que sea y por más veneno que tenga, de ninguna manera alcanza el nivel ni del Crane ni del Joker, evidentemente, ¿no? Pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, una persona feral o un niño que viene de ser básicamente feral, a dar discursos, por muy títere que sea, suena a un Bane medianamente letrado, o sea, medianamente con cierta conciencia, ¿no? O que, lo enseñaron a hacer eso, para que fuera el símbolo. Sí. Pero fue educado con las sombras, o sea, con Ra's al Ghul también lo educó hasta que lo expulsó. O sea, también que no leyeron sus libros de texto gratuitos, por eso no habla bien. Sí. No le enseñaron a hablar. Más bien como que no hay terapia de lenguaje en la escuela de las sombras, o sea, como que ni a Batman ni a él, como que no les enseñaron a hablar bien. Pues, ¿cómo va a haber si no hay luz para leer? Sí. Pues ahí está el problema. Sombras, no hay luz. Lleven la luz a las sombras para que les enseñen libros de texto de México, ahorita que están en boga. Bueno, ya tienen como un año que están en boga. Así es, exactamente. Bueno, luego hay un par de personajes que podríamos mencionar, así como de rapidito, pero que sería interesante mencionarlos, que es la aparición de el famoso Joe Chill, que se supone, de acuerdo a la historia de Nolan, que es pues el asesino de los padres de Bruce, ¿no? Que después, de alguna manera, pues se vuelve ahí medio chaquetero y acaban matándolo antes de que Bruce consume su venganza, lo cual también es bastante simbólico, ¿no? De cómo al final, pues bueno, la misma mafia, el mismo poder y la corrupción, pues acaba con todo, digamos, en ese sentido, ¿no? Antes de que alguien incluso pues se atreva como a tener a poder hacer algo. Otro personaje interesante es el que aparece por ahí, así también mencionado, es Víctor Sass, ¿te acuerdas, Varilla? En la escena de los cuando liberan a los presos, a los prisioneros, ahí mencionan a Víctor Sass, que es un asesino que sale sí, cierto, que sí, es así bien satánico. Cuando yo leía los cómics en los 90s y que aparecía el Víctor Sass, yo ya lo veía así literal, como que ese güey era prácticamente un asesino serial, violador, así. Sí. Y como estaba lleno de marcas, se supone que cada marca es cada uno que mató, decía en el ruedo, pues cuánto se ha echado ese güey, más las que no se veían porque traía pantalones, imagínate cuántas marcas tendría, ¿no? Y para el final, dime. También aquí como un dato curioso, que es como una teoría, también sale el Acertijo. Dicen que es este cuate que se da cuenta de quién es Bruce Wayne, quién es Batman, y que le dice a Fox, que le dice, oye, pues mira, ¿cómo no puedes ver que tu bebé está acá? Entonces dicen que él es el Acertijo porque se da cuenta de todo, de todo, y eso es lo que dicen. Es una teoría que pues no está señalada. Entonces, tiene razón el que el Acertijo ya sabía de Batman. Ahí en esa película, no en la otra. Y claro, después como es un multiverso, ya se le olvidó y ya no es. No, amigo Varilla. Aquí no, aquí sí. Eso está bien padre, eso no lo había escuchado, fíjate, eso no lo había escuchado. ¿Tú sabías algo de eso, Pastrana? No, de hecho no, o sea, no me suena descabellado, pero no, nunca lo había escuchado porque siempre como que al Acertijo lo relacionamos entre que sí puede, como lo que estamos hablando, ¿no? Como que sí busca, ¿no? Porque como él es el Acertijo, él es como bueno para resolver problemas, ¿no? Entonces como que sí puede saber quién es Bruce Wayne, pero como que estamos acostumbrados a un Acertijo más psicoticón, ¿no? Lo que estábamos hablando en otros capítulos, y es que ¿no? También otra cosa aquí. No recuerdo, eso, lo tengo que volver a ver la película, pero no recuerdo si también él es como un tipo contador, que él está haciendo los números justamente de que, oye, pues es que hay inconsistencias de los gastos, ¿no? De la empresa, cómo es que desaparecen cosas o cosas así. Entonces también es como este tipo de contador, y en la película de Batman también dicen que el Acertijo es un contador, entonces no sé si tiene como relación. Tiene mucho sentido, eso está bien padre. Y sabes que sí, fíjate que sí, tienes toda la razón. Y bueno, esta parte valdría la pena sí analizarlo y buscar esa información, fíjate, porque sí puede ser, y está muy padre pensar que entonces esta última versión de Batman
tenga este antecedente de Nolan, justamente, de Sí. introducirlo de alguna manera. Y si lo piensas, es interesante que el güey ese que dice saber que Bruce es Batman, sí se parece al Paul Dini, que es el actor del Acertijo. Pues un poco, ¿no? Como medio Un poco, así medio, pero así además así gordito, güerito, sí tiene así como algo que de parecido con el personaje, ¿no? Eso nos va a llevar a ver otra vez la película, amigo Pastrana. Yo creo que vamos a tener que otra vez. No, ya basta. Okay, no, pues entonces ya pararemos. Y Varilla hizo un comentario de un personaje con el cual cerramos esta lista, pero porque nos introduce a otra parte de este podcast, que es Lucius Fox. Lucius Fox, pues el tipo que está detrás de Industrias Wayne, que es el responsable de todos los artilugios y los gadgets de nuestro personaje. Un personaje, valga la redundancia, que bueno, pues tiene una importancia como... iba a decir una importancia muy importante en el universo de Batman, justamente porque es quien provee pues todos estos instrumentos que decíamos en algún momento también, pues sujetos a que se pueda pensar en ello como un poco como lo que en algún momento pasa con Tony Stark, ¿no? De estar haciendo armamento prohibido o comprando armas prohibidas o cosas así, ¿no? Que también, pues bueno, sería cuestionable, ¿no, ¿no Varilla? Sí, pero bueno, ahí lo que tengo entendido es que el armamento que hacían ellos era más como para ayudar a hacer cosas. Por ejemplo, el Batimóvil dice, no, pues es que esto lo usaban para hacer puentes o para hacer cosas porque volaba, ¿no? También, por ejemplo, el gancho aéreo era para rescatar a soldados. No me acuerdo si es que no me acuerdo cómo se llama, bueno, que es el Batwing, pero acá le dicen el murciélago. No me acuerdo, también era como para algo así. Entonces, no creo que era fuerza antimotines. Ah. Oh, ya. Ok, entonces no sé si era más como para ayudar a hacer algo. O sea, no tanto como armamento, sino como más como ayuda. Eso es lo que sabemos. O es lo que yo entendí. Porque después en muchas otras historias es que sabemos que Thomas Wayne financiaba armamento y cosas así, investigación genética y muchas otras cosas que bueno, al final son parte de otra historia, no de esta particularmente, que sería como una especie de universo especial, ¿no, Pastrana? De Nolan, digamos, lo que él plantea como la historia, pero esto pues nos lleva finalmente a que Lucius Fox es el culpable de este traje tan horrible. ¿No, Varilla? Para nada. A ver, ahora, ahí está. Mira qué pescuezo, tengo más pescuezo yo y esto que el mío está, pero no es nada de ese Batman. No me gusta. En la 1, en Begins, ¿tú qué opinas del traje, Pastrana? ¿A ti te late? ¿Qué opinas? A ver, nada más una cosa antes de ir. Varilla, en la trilogía de Nolan vemos 3 trajes o 2, ¿son 3 trajes distintos? Dos trajes distintos. Sí, 2. Creo que no cambian. O sea, bueno. Como el primero sí, el primero es así. No, sí, el primero sí. El primero es así. No, segunda y tercera. Es el que le aprieta, que le hace tener la boca así. A ver, ya. Lo que sí pasa es que salen como 4 tipos de trajes diferentes en las películas. No, sí, 4 tipos. Que es el de Batman Inicia, que es el que está todo duro, todo así. Así que el Batman Demon. El Batman Demon, que es el que ve el espantapájaros, que le sale como... Ah, eso está chido, sí, ya me acuerdo. Sí. Después es o sea, y es el que tiene las, como el tipo paracaídas, el tipo mochilita. Ya. O sea, sí. Como un mismo diseño, pero con esto que es cuando sale esta. Pero sí no recuerdo que en la tercera haya un cambio de traje. Bueno, es que cambia de colores, en realidad es el mismo traje, pero... Ah, cierto, cambia de colores. ¿no? O sea, es más, se vuelve completamente oscuro, ¿no? En la última, en Dark Knight Rise. No, más bien creo que tiene elementos plateados. Ah, ok. Dorados. Plateados, como en el pecho
tiene, o sea, por ejemplo, como en esta parte, o sea, tiene como elementos más como plateados, no tanto dorados, sino que son plateados. Ajá. Ya. Bueno, ahí tenemos esos trajes y entonces vamos a conocer la opinión de Pastrana. Te queremos escuchar, amigo. Adelante. No, pues definitivamente es el que yo creo que sí más me agrada, te digo, igual tengo como el aprecio al de Keaton, pero en definitiva, por ejemplo, sí me gusta más que el de los pezones, o sea, a mí no me convence con que los romanos usaban pezones, qué bueno, pero pues bueno, esos eran los romanos, o sea, eso fue hace un par de miles de años, entonces dices, no, pezones no. Y por ejemplo el de la Liga de la Justicia, incluso que ahí creo que utiliza así varios, ¿no? Así como uno más, no, se me hacen muy, y eso que no me fijé en tantos detalles como por ejemplo los colores, todo ese rollo, pero no, creo que sí me sigue gustando tal vez el de Keaton, y sí, también el de Pattinson, fíjense, dentro de todo, sí me... El de Pattinson es un traje muy realista y eso está muy padre, pero sí, decíamos que a lo mejor en el entendido de que está en una etapa de construcción de un traje mucho más complejo, yo decía, le dio mucha importancia al peto y se olvidó de su cabezota, de que le podían disparar en la cabezota y que le podían dar en los huevos, porque trae un pantalón literal así Dickinson, o sea... Sí, sí, exacto, sí. O sea, ni siquiera Levi's, es un Dickinson, o un ¿cómo se llaman? Un Dockers así, con sus botas y demás, o sea... Ni siquiera se puso su concha esa de los beisbolistas, nada, o sea, le podían dar perfectamente en los huevos sin ningún problema. Entonces, por eso este traje está chido, o sea, porque es una armadura totalmente, o sea, es una armadura, aunque no es resistente a balas, pero sí, más bien, aunque no es resistente a mordidas de perros, pero es... De hecho, eso también me preocupa, Varilla, porque en algún momento cuando le dice, esto me protege contra, no sé, perros, le dice, pues, tal vez gatos, y es como de, entonces, ¿para qué la trae? O sea, si se va a agarrar a chingados, a balazos, y esa madre no sirve ni para gatos, es como de, dije, bueno... No, amigo, pero, no, pero ahí creo que no entendiste el tema, ¿verdad, Varilla? ¿Cuál? El del gato. Cierto. No es contra gatos, ¿por qué? ¿Porque es contra gatas? No, eso es una buena referencia a la primera película, porque también lo araña. O sea, porque también ella le está como buscando, dice, no, pues este no eres tú, este no eres, aquí estás, y le encaja. O sea, porque también está encontrando el lado frágil, ¿no? Hablas de Batman Returns. Ajá, sí, exacto. Sí, exactamente. Sí, pero ese sí es contra balas. A Batman sí le disparan y no pasa nada, con Michael Keaton. El primero de Batman Begins sí es contra balas. O sea, pero en como las partes son separadas, entonces por eso es que le dice que no va a ser tan resistente como el primero. Pero le dice que va a ser más ligero, ¿no? Que va a poder brincar. Que sí, va a poder girar el cuello. Que es algo que Michael Keaton no puede. Y va a poder hacer. No necesita. Puede voltear completamente 90 grados y luego otros 90 grados. Para manejar no puedes hacer eso. O sea, no. ¿Cómo no? No puedes, tienes que girar el cuello a fuerzas. Pues por eso, ¿y luego qué? Pero no puedes manejar el batimóvil. Manejas con una mano y sabes que volteas, sueltas y volteas para acá. No, ya chocaste. Bueno, Lucius Fox introduce podemos ver en la trilogía 3 grandes vehículos de acción y artilugios con los cuales se mueve nuestro querido murciélago, que es el Tumbler, que me parece horrible, es literal una especie de Homer así militar, es un vehículo literal, pues militar, no hay que pensarlo mucho. No me acuerdo, acabo de escuchar hace poco cómo se llaman ahora estos vehículos que parecen el Tumbler, que de hecho están como basados en el Tumbler, que a mí me parece muy, muy malo. De hecho, por aquí lo tengo en mi colección de batimóviles, pero es un batimóvil que no me gusta nada, no sé qué opinas tú. ¿El acróbata? ¿El que lo traducen como el acróbata? ¿El primero? Sí, el acróbata, el Tumbler, sí. Se llama Tumbler, o bueno, no sé si esa es no, Varilla, el Tumbler. Sí, así lo ponen, el Tumbler. Es que también le dicen el acróbata porque el acróbata y el Tumbler, ajá, exactamente, porque brinca. A mí literalmente no me gusta, no me parece absolutamente murcielaguil, me parece muy militar, feo, tosco y demás. No es que tenga que ser precioso ni mucho menos, pero después de ver el batimóvil de Tim Burton, no.
Ok. Luego, el segundo artilugio o vehículo que se introduce, pues es el de Bat, el murciélago, que es la nave esta, que también, no sé, tengo mis serias. Fíjate que sí no me gustó mucho. El Batimóvil, cuando lo vi, sí dije, pues es algo real, o sea, es algo que puede ser. O sea, porque, por ejemplo, en El Caballero de la Noche, en el cómic, o sea, sale con un tanquesote. Ajá. Y yo dije, pues es algo parecido. Y aparte dije, pues si va a pelear, pues no va a pelear con un Aveo como el mío, ¿no? Entonces, sí, entonces el Batimóvil sí se me hizo padre porque dije, está bien justificado, pero también como que dije, no sé, no me gustó mucho. O sea, porque trataron de dar... Yo creo que finalmente a nivel industrial o de aerodinámica y demás, pues probablemente tal vez somos bastante ignorantes en términos de varias cosas, no, pero yo creo que estéticamente, bueno, no sé, no es de mis favoritos, como que no he escuchado muchos comentarios de fans que digan, sí, padre, como que no, entonces no sé exactamente qué sea lo que podamos decir de él al respecto, pero no sé, ¿tú qué opinas, Pastrana? A mí me gustó que, no sé si fue la jugada que también quería Nolan, pero me gustó que no abusó de lo Bati, ¿no? O sea, de poner el avión con el batisímbolo, de poner el coche con las alas, o sea, como que dijo, eso ya lo hizo Tim Burton, ¿no? O sea, independientemente si te gusta. Eso queríamos, eso es lo que no. Pues se chingan porque no. Yo me voy a algo como que se pueda ver un tanto militar, que se ve un poco realista, como dice Varilla, creo que le jugó a eso, ¿no? Igual a muchos no les agradó, igual muchos esperaban ver la batinave, claro que sí, pues es como la más emblemática, pero sí como que jugó a eso, ¿no? Como intentar darle un poco de realismo y no abusar para que no se viera como, porque si se fijan también la simbología que utiliza, es decir, cuando aparece Batman, no es tan bien definido como por ejemplo en Tim Burton, que se ve el murciélago, no sé, cuando prende la torre, claro. Aparece la forma de un vampiro, de murciélago, pero no aparece bien definido. O sea, y también la batiseñal no aparece perfectamente dibujada. O sea, como que no quiso abusar, siento yo, de esa iconografía. Pero qué curioso, porque el tema del símbolo del murciélago es una constante en la trilogía de Nolan y a lo mejor no quiso abusar, como dices, justamente, como habló del murciélago a nivel guión, a nivel fílmico, a nivel historia, tal vez dijo, bueno, ya sería demasiado murciélaguil meter todo tipo murciélago, ¿no? Ya tenemos al murciélago, ya tenemos el murciélago, la historia del murciélago, del miedo, del murciélagos en la obra de teatro, los murciélagos, yo qué sé, ya, basta de murciélagos. Puede ser, eso no lo había pensado. Yo me imagino. Sin embargo, yo creo que como fanservice, pues hubiéramos preferido que tuviera cuernitos, ¿no, Varilla? No sé, es que también no le queda, o sea, siento que no le queda. Pero dice que sí, y luego ya dice que no. No me gusta como helicóptero porque no lo veo, no lo veo funcional. Sí. No sé cuál sea la justificación, a lo mejor de que pues como es chiquito, compacto y puede volar entre la ciudad, porque tampoco se ve chiquito, es una madresota. No es una madresota. O sea, como que no, pero el Batimóvil sí me gusta porque lo veo bien justificado para ese Batman. Para el de Michael Keaton, o sea, por ejemplo, no lo veo bien. Pero en este Batman que tiene como armamento, que su papá tiene el armamento, pues sí, o sea, siento que está chido eso. Algo que es cierto es que al final estamos hablando de vehículos y artilugios que son muy realistas, pues, a diferencia del Batimóvil de Tim Burton, que evidentemente es sumamente fantástico, ¿no? O sea, está bien pachecote, ¿no? O sea, es un carro pacheco que a lo mejor, en realidad, él lo hace funcional, pero a lo mejor es un carro cero funcional, ¿no? O sea, está tan largo que las vueltas se sentían forzadas, ¿no? Así como da vuelta así un poco como el móvil, ¿no? Así raro, ¿no? Sí. Claro. Lo único que sí no me gustaba, debo decirte, es cuando era el Armored, así que le ponía la coraza para que no le pasara nada. Yo decía... A mí eso se me hacía bien loco, se me hacía bien chido cuando era niño.
Sí, Pues es que el efecto estaba bien chido, o sea, y se veía así un poco todavía, digo así, una animación bastante rara, pero así como que yo decía, eso se ve pues está medio, chido, imagínate que tu carro haga eso así, nadie se lo roba. Sí, pero yo decía, Nadie roba el ¿de estéreo. dónde salen de dónde salen según esas escamas? Quién sabe, luego hay que inventarlo, a ver de dónde. Luego lo hacemos. Eso está Para el está aveo de varilla lo hacemos. Sí, para la vez. Y luego tenemos el otro que es el Batpod, conocido como la Baticicleta, que era la moto esta que tenía, que también era así bastante circense porque podía girar y cambiar completamente y se detenía y hacía un giro completamente para cambiar y luego no sé, no estoy tan seguro de que eso... La neta sí está bien chida, esa también me gusta, o sea, también, y se me hace muy bien justificada también la moto, o sea, porque cuando yo era niño y que tenía mis juguetes de Batman, yo decía, ¿y cómo sacó Batman una moto? ¿De dónde la saca? Pero ahí cuando dije, de ahí la sacó, o sea, se me hizo chido de que, ok, ya se destruyó el Batimóvil, órale, todavía sigue funcionando y se me hizo padre. No sé, yo también No, y olvídate, ¿y sabes cuál es lo mejor? Cuando Anne Hathaway usa esa moto, no, Sí. hay una escena... Es que es lo mejor Gatúbela, dice. No, hombre, no, o sea, no. Entonces que se llamara Catpod, no Batpod. Que se llame como se llame, no me importa. Que se trepe la Gatúbela. Sí, dígale cuchufleta, pero sí, exactamente. De hecho, es que creo que ese gadget lo que tiene es que es como lo de Tim Burton, está como pacheco por los giros imposibles, pero realmente, insisto, Nolan como que le quiere dar un poco de realismo, entonces queda como en medio. Entonces como que dices tú, híjole, veo que está muy complicado que pueda hacer esos giros, pero se ven muy cabrones los giros, la verdad. O sea, cuando va así, por ejemplo, horizontal y giran las llantas, le da y van girando también las que son metralletas o lo que llevan, ¿no? Entonces como que eso es de, híjole, o sea, sí le metió un poco de coco, ¿no? A ese gadget imposible. Es fantasioso, sí, también. Sí, pero es como, yo creo que es el más fantasioso de los tres, pero me agradó, sí, yo puedo decir que sí. Puede ser. Sí, yo no soy muy fan de ninguno de esos tres, de los tres, si tuviera que quedarme con uno, me quedo con The Bat, y eso porque es el que más o menos, pero no me gustan así a nivel de vehículos, no me gusta. Pero sí entiendo, pues, creo que el comentario de Pastrana es bastante interesante, de tal vez no abusar de la parte murcielaguil, que además evidentemente en Burton pues era lógico, digamos, y hasta necesario, porque pues él tenía bien claro esa parte de los monstruos y de los, el personaje, el animal como tal, ¿sí? Aquí pues no se trata tanto del tema del animal, sino del parte del símbolo del murciélago, ¿no? El murciélago como un gestor del miedo, no gestor, sino más bien un provocador de miedo, ¿no? Por todas las implicaciones como que tenía, ¿no? Y bueno, de alguna manera, y para ir cerrando este podcast que ya se empezó a alargar, pero que está muy chido porque, bueno, pues se presta, justo estamos hablando de 3 películas, no podría ser un podcast de media hora, evidentemente, ¿no? Pues está como en una parte final, amigo Pastrana, amigo Varilla, pues todas estas como teorías de qué es lo que realmente cuentan estas películas, más allá de la historia de Batman, son todos estos arcos, como decíamos, pues reflexivo, filosófico, social, melódico, mágico, dramático, baticleto. Todo eso. Estuvo chido, más o menos, ¿no? Estuvo chido. Y cómo eso, pues, finalmente hace de la trilogía, pues, unas peliculonas, ¿no? Se habla un poco, bueno, pues, el Joker como el gran teórico o personaje del caos, el gran Nietzsche con su filosofía sobre el poder, la oscuridad de la humanidad y las razones como tal, las razones para que el hombre sea corrupto, sea quebrantable, los valores, la moralidad contra los valores, las agallas, etcétera. Recordemos esta escena épica donde el Joker en su más
profundo deseo de generar caos, pues hace que estos dos barcos con ciudadanos y con prisioneros estén listos para matarse unos a otros, y que afortunadamente no sucede, como un gran ejemplo de las virtudes humanas, pero que al final pues son una gran demostración de hasta dónde podría llegar el tema de la ¿qué diríamos, amigo Pastrana? De la humanidad, pero no encuentro la palabra ahora rápidamente, así para describir, bueno, esta idea de tener el poder sobre la vida de otros, ¿no? Sí, claro, es que, bueno, podemos hablar mucho de filosofía, pero para ir como que llegando a la conclusión, creo que una parte de todas las que se ven por ejemplo, de Nietzsche, es que Nietzsche sí es, podemos a lo mejor perdernos un poco en toda su filosofía, pero a veces era entendido muy mal como nihilista. O sea, hay bastantes referencias a que en realidad no era tan nihilista, o era un nihilismo más positivo, en el sentido de era un nihilismo optimista. O sea, no positivo, era optimista. Y dentro de ese optimismo había mucho de azar. Él tenía esta confianza como en el destino, pero en un destino como dejarte ir, ¿no? Y en este rollo creo que sí habla mucho, por ejemplo, al principio, no sé, en el otro capítulo mencionaban esta frase desde Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Que finalmente es lo que le pasa a Batman constantemente, ¿no? Lo hieren, lo lastiman, lo golpean, pero él se vuelve más fuerte pese a eso, ¿no? Sí, claro. Y de alguna manera eso es un nihilismo, digamos, optimista, y creo que al final es lo que acaba triunfando, ¿no? Dentro de, aunque se ve el abismo, aunque se ve toda esta parte de la humanidad, al final diría Nietzsche, triunfa esta parte, ¿no? No digamos el bien como tal, pero sí de alguna manera la confiar en su destino, ¿no? En este sentido del héroe, volvemos a la historia del héroe. Sí, y de ahí que en realidad pues se hable de que todos estos, o la mayoría de estos personajes de alguna forma son necesarios para darle forma y vida a la construcción del personaje de Batman, ¿no, Varilla? Es decir, ¿te recuerdas? El Joker le dice, ¿no? ¿Qué sería? Tú eres necesario para mí, o sea, si tú no existes, pues no tiene sentido lo que yo hago, porque entonces yo ya no tengo... podría robar cualquier cosa sin que nadie se diera cuenta, no pasaría nada, mato a todos y pasa como un ladronzuelo más. Y aquí la idea no es esa, ¿no? Sí, eso le dice, o sea... tú eres una parte de mí, o sea, me acuerdo que cuando está colgado ahí así, o sea, le dice esa parte. ¿Quién sabe si, bueno, si hubiera seguido vivo este actor, hubieran seguido lo usando para la tercera película? Probablemente. Sí, recuerdo que habían dicho que iba a haber que había una escena que iban a poner en donde llega Bane a Arkham, lo ve y lo deja encerrado porque sabe que pues no va con su plan, porque él es un agente del caos y él pues sí tenía un plan. Entonces lo deja ahí encerrado y es el único que no lo saca de Arkham. Sí. Pero decidieron no sacar esa escena por respeto a este actor. Sí, pero claro. ¿Quién sabe si lo hubieran usado para una tercera película? ¿Quién sabe? Y sin embargo, fíjate que también en esa escena, por ejemplo, yo recuerdo que ya ves que finalmente, bueno, lo deja caer y entonces ya el otro está prácticamente feliz de haber vencido a Batman. Sí, exacto, sí, justamente. Está feliz de haber vencido a Batman, va literal a su destino con toda la felicidad y el corazón dispuesto, y de pronto, pum, siente el jalón del cable, ¿no? Y como que su cara es como diciendo, ay, güey, no pudo. Lo que decíamos en algún momento, ¿no? Cuando hablábamos justamente del Joker, de decir, ¿no eres capaz? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y es entendible porque, como decíamos en aquel entonces, pues era la historia que no paraba, porque entonces si se hubiera muerto, paraba la historia, ¿no, Pastrana? Ahí se acababa la historia, digamos, ¿no? ¿Sí? Ya lo mató y se acabó en teoría el mal y bueno, pues ahí acaba como la historia, ¿no? Pero aquí creo que algo interesante y que es justamente pues la razón de este podcast es justamente cómo la historia de Batman y sus asegúnes y sus escenarios pues permiten que se pueda hablar de él desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente creo que un poco a manera de conclusión pues es que esta trilogía es sí o sí una
trilogía que hay que ver, no solo para los amantes de los superhéroes, los cómics, el personaje como tal, sino a lo mejor hasta como una película que nos enseña mucho sobre muchos temas humanos, ¿no, Pastrana? Yo creo que definitivamente para que no se agüite Rito, sí la voy a volver a ver, no te preocupes. Ok, sí, me parece muy bien, sí. Las dos. ¿Sí? No, sí, fíjate que sí soy la 2 y la 3 también. La 1 a lo mejor en alguna otra revisión. Pero sí, absolutamente creo que sigue siendo, o sea, y creo que tiene otra cosa que me gustó cuando la volví a ver, que envejece bien. Porque para el tiempo exactamente como dice ahorita Varilla de, no sabía que había salido, yo tampoco te digo, nada más porque aparece ahí de 20 años de la primera, dices, híjole, ha envejecido bien, o sea, hay cosas que ya tú las ves y dices tú, híjole, aquí se puede notar que a lo mejor el efecto especial, puedes notar ciertos detalles ahorita, pero aún así, la película, porque se sostiene por la historia, creo que sí ha envejecido bien, y por eso creo que sí va a ser de las, digamos, representantes de las épicas de superhéroes a través de la historia del cine. Definitivamente. Varilla, ¿tú qué podrías decir? Vamos cerrando. ¿Qué sería tu conclusión sobre esta trilogía? De conclusión, creo que sí, hasta ahorita es la mejor historia contada de principio a fin de Batman. ¿Por qué? Porque habla de cómo inició y cómo terminó. O sea, que en otras películas pues no habla de eso. Sí. Y eso es lo que me gusta. Algo que también siento que se nos pasó a hablar es de Talia al Ghul, que es la peor muerte que hay en el cine. Nada más lo sé. Ya se muere. Eso sí no me gustó. Ajá, sí. Bueno, nunca me he muerto, pero no creo que se vea así, o espero que no se vaya a ver. Quiero que mi muerte sea más épica que eso, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, estas películas, o sea, me gustan mucho, aunque hasta ahorita mi película favorita es la de Batman, porque siento que tiene temas más reales, pero siento que en su momento también las cosas que ponen en esta película son bien justificadas y eso también me gusta. Entonces eso para mí está padre. Fíjate que también ahorita que dijiste, y solamente para no cerrar y quedarme con eso en mis notas, porque no lo mencioné, es que algo que también tuvieron estas películas es que todo el arte, la publicidad, los gráficos, logos que se estuvieron publicitando fueron de verdad épicos. A nivel visual, los pósters, los carteles, estuvieron increíbles, o sea, estos gráficos de la ciudad gótica que mostraban el murciélago con los edificios en llamas, eso... Yo me acuerdo mucho del póster de Batman Inicia, que solo era la silueta de Batman sobre una torre o algo así, y eso me gustaba. Los edificios hacían una contrapicada y los edificios, pero también, por ejemplo, cuando empezaron a salir toda esta parte que usaron como eslogan del Why So Serious del Joker y que cierto. Todo eso se volvió un hitazo y justamente, así como decíamos un poco que Tim Burton vino a revivir y a darle un respiro a los cómics que empezaban a decaer y así como finalmente pasó, de alguna manera también en este sentido creo que el arte de la trilogía de Nolan de verdad se merece un tema aparte porque a nivel visual y gráfico yo creo que se hicieron muchas cosas muy chidas, o sea, toda la parte literal de comunicación y publicidad fue como muy épico, ¿no? Como muy épico. Pues entonces, si están de acuerdo, compañía Bríos de la Libertad, pues estamos cerrando este episodio con la premisa de que se trata de una trilogía muy completa. Salud, no sé si fue un estornudo, amigo. Perdón, fue tosí, pero gracias por la salud. Siempre es bueno que te decían salud. Es correcto, salud. Y sobre todo si es saludcita de la buena, ya nos quedamos secos. Ya somos ya. Pero aquí estamos. Que se trata evidentemente de una trilogía muy épica que a muchas personas puede ayudarles a entrarle al personaje, que es una trilogía que vale la pena revisitar más de una vez porque se pueden encontrar un montón de cosas y que finalmente pues también a nivel de conocimiento previo
para entrarle a otras cosas de Batman, cómics o finalmente como películas, pues bueno, es evidente que después con la llegada de Snyder y el universo de Snyder, pues bueno, tenemos tal vez un universo diferente de Batman, del cual no hay una continuidad y que tal vez ni siquiera tendríamos que compararlo, porque estamos hablando como de dos cosas como muy distintas, pero sí tal vez a nivel futuro con la próxima llegada de la parte 2 de The Batman, podríamos tener en esta trilogía pues unos antecedentes muy muy chidos, ¿no? Lo más interesante y lo más importante pues es disfrutar y ver a nuestro personaje en acción con todo este background, con toda esta parte de su historia, lo cual pues lo hace sumamente recomendable a nivel cinematográfico, a nivel de cultura popular. Entonces pues nada, no nos queda más que invitarlos a que nuevamente vayan y vean estas películas, que nos dejen por ahí sus comentarios. Queremos seguir agradeciendo a todos los que se van sumando día con día, a los murciélagos y murciélagas del mundo que están siguiendo nuestro podcast en las diferentes redes, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook. Muy pronto estamos ya empezando a construir nuestro perfil en TikTok para también puedan ahí seguirnos y seguir baticotorreando una vez que tengamos nuestros episodios. Ya traemos por ahí pues otros temas listos para los próximos capítulos, así que pues sin más, no nos queda más que agradecer nuevamente su compañía, agradecerles que sigan escuchándonos, compartiendo y pues sobre todo alimentando nuestro gusto por estas cosas raras. Amigo Pastrana, muchísimas gracias, un saludo especial de despedida antes de irnos. No, pues antes que nada, gracias por la invitación, un placer siempre estar aquí participando y ya nos vemos para, por ahí hay una sorpresa de un capítulo que tienen preparado, no voy a decir más, pues ya nos estamos viendo y pues gracias, ahí estamos. Claro que sí, muchas gracias Varilla, nos despedimos. Bye, que estén bien, buenas noches. Muchas gracias chicos, murciélagas y murciélagas del mundo, vámonos directito a ver la trilogía de Nolan, aunque sea tarde. Merece merece un maratón ahí empiernados o yo qué sé, pero te pueden echar un maratón ahí bien chido. Véanlo, está chido. Gracias, nos vemos pronto. Nos vemos. Bye.